¿por qué todo este tipo de cuestiones que pues, al final le traen tanto sufrimiento al ser humano cuando justo, como decías al principio, Dios quiere que seamos felices? ¿Por qué Él no hace algo para cambiarlo? ¿Qué pasa ahí? Atrévete a cuestionar y a cuestionarte. Vale la pena. Bienvenidos a Sin Cuentos Chinos. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Sin Cuentos Chinos. Hoy tenemos un capítulo un poco diferente a lo que hemos venido pues haciendo y sobre todo en términos del tema y de nuestro invitado de hoy. Y bueno, como contexto de lo que vamos a tener en este capítulo, pues como ustedes saben, y si no, pues les platico. Cuando yo abrí este espacio lo hice con la convicción de compartir con todos ustedes, con esta comunidad que se ha creado, las inquietudes que yo tengo sobre diferentes temas, abordándolas con expertos en ella o con gente que al final tuviera la autoridad para responder muchos de estos cuestionamientos, ¿no? Y bueno, uno de los temas que desde el principio tenía en mente para hacer, pues era el tema de la religión católica específicamente, que es la que yo profeso. Entonces, bueno, para eso tengo hoy aquí de invitado en Sin Cuentos Chinos al padre Diego Páez, sacerdote legionario de Cristo. Padre Diego, muchísimas gracias por aceptar, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, con mucho cariño. Padre, bueno, primero que nada, quiero que nos cuentes un poquito de ti. La verdad es que suelo pues iniciar los capítulos con esta pregunta de quién es la persona que está sentada, porque más allá del cargo, la profesión que tengas, etcétera, pues creo que es muy importante saber tú, como Diego Páez, quién eres más allá de la sotana. Bien. Bueno, sí, Diego Páez, soy de Monterrey, soy mexicano, soy de Monterrey, aunque crecí prácticamente toda mi vida en Morelia, Michoacán. Ok. Pero yo me refiero mucho a Monterrey por mi familia, ¿no? Para mí me define mucho mi familia. Okay. Mi familia para mí es una parte muy importante de mi vida. ¿Y quién soy? Yo, pues no sé, yo diría que soy una persona, como dices tú, además de a lo mejor, obviamente, pues soy sacerdote, ¿no? Sí. Sin duda. También soy, además sacerdote, soy religioso, ¿no? Los religiosos son los que hacen voto de pureza, ¿no? Okay. Castidad, obediencia. También soy una persona que disfruta mucho del vivir, okay, ¿no? Yo así siempre lo he visto. Me gusta mucho el vivir, me gusta mucho la vida, me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho disfrutar de pasar tiempo con la gente que quiero, que valoro. Me encanta leer, ¿no? Okay. Me encanta leer. Siempre que puedo y tengo espacio, leo, ¿no? Y también estoy en contacto con la naturaleza. ¿Qué te gusta leer, Diego? Perdón. De todo. Okay. Sí, de todo. O sea, desde novelas, ¿no? Novelas tanto clásicas como literatura moderna. Okay. Como también me gusta mucho leer de filosofía, ¿no? De filosofía, de espiritualidad, de teología, ¿no? Me gusta mucho también leer de humanismo. Okay. Un poquito de todo, de todo, ¿no? Pero sí, me gusta mucho también la poesía, ¿no? A mí también. Me gusta mucho la poesía. Creo que también, no sé, yo veo el mundo así, veo el mundo como una gran poesía, ¿no? Okay. Una gran poesía que mientras se hace camino la vida, ¿no? Es como hacer camino junto con los versos, ¿no? De alguna manera. Claro. Y así me gusta ver la vida. Y yo creo que, no sé, desde una figura a lo mejor sacerdotal, yo veo como el mundo como una gran misa, okay, ¿no? Como una gran misa donde todo nos maravilla, ¿no? Todo me maravilla. Y todo es motivo de celebrar, ¿no? Celebrar la vida, celebrar la creación y agradecimiento, ¿no? Agradecer a Dios por tantas riquezas que nos ha dado, ¿no? En la naturaleza, en las personas que amamos, en lo que podemos soñar, en lo que podemos pensar. Sí, yo creo que a lo mejor de manera general podría decir que ese soy yo. Súper. Oye, y justo ahorita que ya tocas de algún modo el tema de Dios y demás, ¿cómo encontraste tu vocación por la iglesia, por la religión? Ya, buena pregunta. Pues yo creo, ¿no? Yo siempre he dicho que a lo mejor sin yo darme cuenta del todo, desde que tengo como unos 15 años, ¿no? Okay. Desde que tengo como 15 años, creo que a lo mejor Jesús poco a poco empezó a sembrar, ¿no? Una semilla, eso, ¿no? Pequeña, un poco en lo escondido, sin que yo me percatase del todo, ¿no? Pero yo creo que desde entonces, yo sobre todo lo digo por una experiencia en particular, ¿no? Usualmente, ¿no? En la iglesia católica, usualmente, en el tiempo de Semana Santa, que es la semana como más importante, ¿no? Sí. de todo el año, ¿no? La Semana Santa, se suele hacer misiones de evangelización, okay, ¿no? Usualmente fuera de una zona metropolitana, ¿no? De una ciudad, ¿no? Como tal,
se va a ciertas comunidades, pues no tan urbanas, sino más rurales. Y ahí fue donde me llevé la primera experiencia donde hablarles, ¿no?, a personas que no conocía sobre Dios, ¿no?, sobre quién era Jesús. De alguna manera, al hablarles a ellos, me estaba hablando también a mí mismo de lo grande que es nuestro Dios, ¿no?, para nosotros mismos. Y ahí brotó una gran alegría, ¿no?, que en ese momento no me lo decía como quiero ser sacerdote como tal, pero sí dije, esta experiencia, ¿no?, esto que sentí, ¿no?, que me hizo vibrar, ¿no?, el hablar a las personas de Dios, quisiera hacer esto toda la vida, ¿no? Creo que empezó así. Ya más adelante, cuando tenía 19 años, me lo pregunté de manera más seria, ¿no?, también hablando con algunos sacerdotes, en especial con uno, que era un guía espiritual para mí. Poco a poco me dijo, le manifesté, ¿no?, que tenía como esta inquietud, y él me ayudó para llevarlo poco a poco, ¿no? Yo entré a la congregación hasta 2010, en el 2010 tenía 22 años, y entré en Monterrey, ¿no? Yo decidí, estaba en ese momento, digo, a lo mejor es como un excursus, ¿no?, pero a lo mejor para entenderlo, yo en ese momento estaba o por entrar a la universidad, aunque tuviese 22 años, o entrar a la congregación, ¿no? Y esto porque durante un buen tiempo también estuve trabajando, ¿no? Estuve trabajando en un call center que tenía como uno de los proveedores a Mexicana. Y fue una cosa muy importante ese trabajo, porque también ahí, hablando con varias personas con las que yo convivía, no sé por qué, pero de una manera muy natural, llegaban a hablar conmigo para contarme ciertos problemas, ¿no? Ya sabían de alguna manera que yo que era religioso, inclusive a veces tenía algunos tiempos libres y yo me ponía a rezar junto con mis compañeros, yo solo, pero sabían que rezaba o que leía algún libro espiritual, y de manera muy natural se iban acercando a mí, ¿no? Y eso también fue como algo que, pues, decisivo, porque convivía con mucha gente muy necesitada de Dios, que me llegaban a platicar ciertas problemáticas, y también fue eso, ¿no? Fue como algo importante para dar este paso y saber de que es bueno recordarle a la gente que Dios le ama, ¿no? Y si de alguna manera me estoy dando cuenta que Jesús quiere que yo le apoye en esa misión, ese trabajo, pues es bienvenida para mí, ¿no? Y en gran parte fue así. Pero sí, yo entré a la congregación de los Legionarios de Cristo, soy legionario de Cristo, a los 22 años en Monterrey. Así empecé. ¿Cómo decidiste entrar con los Legionarios de Cristo y no con otra orden? Realmente fueron los únicos que conocí. Ya. O sea, realmente sí. Estudié con maristas en la prepa, hermanos maristas que no son sacerdotes, son religiosos. Tienen algunos sacerdotes, pero que son como, no conozco muy bien la congregación, pero no es como inspiración marista. Y creo que es así, a lo mejor me puedo equivocar. Pero realmente con los que tuve contacto por ciertas amistades fue siempre con los legionarios, ¿no? Esa fue la realidad de la iglesia en la que poco a poco creció, ¿no?, el tema de la vocación. Buenísimo, gracias por compartirlo, Diego. Oye, pues un poco como te platicaba cuando te extendí esta invitación y como comentábamos ahorita antes de iniciar esta grabación, Diego, la verdad es que pues yo, fui una mujer, que en su momento niña se crió con la religión católica, estuve en la escuela de monjas, mis papás, mi familia, mis abuelos, todo el mundo, todo mi círculo en realidad siempre ha profesado la religión católica, han sido creyentes, no todos han sido tan practicantes, por ejemplo, no sé, me acuerdo mucho mis papás, les voy a ventanear, pero como que de repente no eran como tan rigurosos para llevarnos a misa los domingos, mi tía Wendy, que tú conoces bien, sí, o sea, la verdad es que tenía un poco yo de todo, pero si algo había en común dentro de todos estos círculos, pese a las prácticas que ejercieran o no, era la fe, ¿no? O sea, como que siempre todos eran muy devotos y demás. Sin embargo, pues conforme fui creciendo, la verdad es que sí, hubo dudas que empezaron a emerger en mí, hubo cosas que yo leía, que veía, que no sé, que yo de algún modo sí sentí que me empezaban a alejar de la religión, ¿no? Entonces, como que parte de este encuentro que yo estoy aquí teniendo contigo, Diego, tiene el propósito de sí reconectar yo con mi fe en lo personal, pero también como de exponer estas dudas que también me he topado con que varios jóvenes, amigos y demás las tienen, ¿no? O sea, como que ya luego digo, bueno, no estoy yo loca por de repente dudar, porque hasta luego te sientes culpable de dudar un poco también.
Entonces, bueno, es en esa línea, Diego, que pues quisiera empezar formalmente pues, la entrevista dentro del tema que vamos a abordar hoy. Claro, claro. Y quería preguntarte primero, ¿cómo se puede tener fe y pedir fe en un mundo que cada vez es más pragmático y de algún modo científico? Ya. Bien. Sí, es una gran pregunta, ¿no? Y pareciera que precisamente, ¿no? Toda la parte científica, ¿no? O el cientificismo o el pragmatismo nos diría que el mundo necesita cada vez menos de la fe, porque parece ser que muchas preguntas, la ciencia, ¿no? o la técnica, el avance científico, pareciera que lo va respondiendo, ¿no? Pareciera que sí, algunas cosas sí, sin duda, ¿no? Sí. Pero la fe siempre es una cosa que de alguna manera acompaña al hombre, inclusive hasta el hombre científico y pragmático también necesita de una fe muy humana para buscar, ¿no? De alguna manera todo lo que desea encontrar. Entonces, podrá ser difícil, ¿no? Porque a lo mejor ahora, a diferencia de otros tiempos, parece ser que encontramos respuestas a muchas cosas de manera más ágil, ¿no? Pero sin embargo, la fe siempre nos está acompañando, ¿no? Y no nada más lo digo en un sentido religioso, ¿no? O sea, el fe tiene fe en sí mismo, ¿no? Sí. El hombre tiene fe en sí mismo, el hombre tiene fe inclusive en la ciencia, el hombre tiene fe en la tecnología, ¿no? El hombre tiene tanta fe en muchas cosas, ¿no? La parte de la religión yo creo que siempre va a estar ligada a las cosas como más trascendentales, ¿no? Okay. Siempre como las preguntas que son clásicas, ¿no? Y que nunca envejecen realmente, ¿no? De ahí empezó toda la filosofía, es de dónde venimos, quiénes somos, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi fin, mi finalidad, ¿no? ¿Dónde está mi plenitud, ¿no? Si yo tengo sentido de ¿dónde está esa plenitud? ¿Dónde está, pues también, ¿no? Siempre hay como, ¿qué hay después de todo esto? Claro, ¿no? Claro. Cuando parece que se apagan las luces, ¿no? Cuando uno muere, que desde la fe es un paso, ¿no? Es un paso nada más. Sin embargo, siempre hay algo más que esperamos. Claro. Yo siento que la fe está ahí, ¿no? Siempre nos acompaña, no importa cuánto avance el mundo. Y es más, yo creo que conforme más avanza el mundo, más fe estamos teniendo nosotros mismos, inclusive como personas y como seres humanos, porque confiamos que podemos ser somos capaces de cosas más grandes cada vez, ¿no? Y es precisamente la fe la que va alimentando todo eso, ¿no? Okay. Al menos desde mi punto de vista, ¿no? No, completamente de acuerdo. Oye, Sí. Diego, ya que tocabas justo también un poco, pues este tema de la muerte, ¿o no? O sea, se nos apaga la luz, sino de incluso el sentido de vida, que a mí eso me parece fascinante porque, creo que es muy difícil enmarcar lo que es el sentido de vida como definición, porque creo que cada quien puede tener, pues, de algún modo, una visión distinta, ¿no? Pero hay algo que creo que yo crecí, digamos, en términos de religión, creyendo, que sí es que, por ejemplo, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, ¿no? Y creo que eso se dice mucho. Entonces, a lo mejor, no sé, cuando alguien se muere que no te lo esperabas, ¿no? Entonces te dicen como, ay, es que su misión de vida ya terminó, ¿no? O algo así. Claro. Y luego es como, pues, o sea, sí, pero, o sea, tú sí crees, por ejemplo, o cómo funciona este tema a nivel religión de Dios sí nos mueve como ajedrez de, te tocaba hacer esto, hoy te programé un accidente, ¿sí me explico? O sea, como, ¿en qué sentido eso ya es libre albedrío del hombre o no? ¿Cómo juega eso? Ya. Sí. Nos hemos, y sobre todo, no sé, en nuestra cultura un poquito occidental, y nuestra cultura también, o sea, muy mexicana también. Sí. Tenemos ciertas como frases, ¿no? Que decimos muy construidas, como eso, ¿no? Pues, ¿cuál es el plan de Dios para mí, no? Era voluntad de Dios que sucediese esto, ¿no? Lo que acabas de decir, ¿no? Pues ya, lo que tenía que hacer en este mundo ya terminó. No es que no sean acertadas, pues, o sea, totalmente, ¿no? Pero yo creo, ¿no? Yo siento que es así. El plan de Dios para cada uno de nosotros es el que seamos felices, ¿no? El que seamos felices. O también puede ser que lleguemos a una cierta plenitud, que es, como lo decimos en nuestra fe, es regresar a la casa del Padre, ¿no? Okay. Que es para cuando muchos dicen, no, pues ya está con el Padre, ya está descansando, ¿no? Pero
el tema de la libertad, pues siempre está presente. O sea, Dios quiere que seas feliz, pero que seas feliz también de alguna manera en tus propios, por tus propios medios. Ya. O sea, de alguna manera el Señor nos ha dado una vida para que nosotros hagamos con ella, en el buen sentido, lo que realmente queramos, ¿no? Que a veces también, seamos honestos, ¿no? También tardamos a veces en encontrar qué es lo que realmente queremos. Sí, es una búsqueda, ¿no? Sí, sí. El encontrar lo que realmente uno quiere, pues uno tarda en encontrar eso, ¿no? Y eso yo creo que o sea, la fe lo crea así, Dios lo respeta, Dios nos da libertad, nos da una vida, nos da muchas facultades y muchas posibilidades para que nosotros ejerzamos de la mejor manera posible lo que va a ser nuestro vivir, ¿no? Ok. Yo creo que eso, ¿no? Y luego el tema es aquí, cuando uno muere, el tema es que podría sentirse como algo muy fatalista, como lo peor que le puede pasar a una persona es que se muera. Y curiosamente, pues todos morimos de manera natural, ¿no? Sí. Y desde la fe, pues el morir no es lo peor que te puede pasar. El morir de alguna manera podría ser para ti, ¿no? Para muchos, eso lo dice la fe, lo mejor que te puede pasar. Okay. Porque de alguna manera es llegar a esa plenitud, ¿no? Esa completud también de tu persona y de tu destino, ¿no? Okay. A fin de cuentas, esta vida pasa, que pase bien y que pase feliz. Y aquí búscate un propósito, un sentido de vida, como tú decías. Pero para la fe, inclusive eso, ¿no? Okay. El morir será un paso, y será un paso bello, porque llegaremos a una plenitud y completud más grande, ¿no? De la propuesta aquí en la tierra. Okay. Pero Dios siempre respeta nuestra libertad y Él quiere que hagamos nuestro proyecto. Claro, pero por ejemplo, ¿por qué pasa mucho también, no? Siento el tema de cuando algo muy bueno nos pasa, así es gracias a Dios, ¿no? Entonces como yo le recé a Dios para, no sé, te voy a inventar, que mi papá saliera bien de la operación de la rodilla. Salió bien, y entonces, pues porque Dios, Dios, pero luego si algo sale mal, digo, mucha gente sí culpa a Dios, por supuesto, pero cuando tú se lo cuestionas a algún religioso, a algún sacerdote o así, me pasó a mí alguna vez que lo hice con un episodio muy duro que viví, que igual implicaba muerte, ¿no? Yo decía, es que, ¿por qué, no? Y me decía, no, pues es que también ahí juega el libre albedrío de la persona, o sea, si es algo malo, entonces es culpa de la persona, casi, ajá, pero si es algo bueno, sí fue Dios, es como que ahí también, o sea, no sé. Es interesante eso. Eso que vas a decir, gracias a Dios, ¿no? Otra de esas frases que están ya como de alguna manera como hechas, ¿no? En nuestra cultura y que tienen su sentido, ¿no? Realmente tienen su sentido. Pero también inclusive, ¿no? Hablando de esta parte más bondadosa, ¿no? Primero, esta parte buena, también yo creo que Dios mismo diría, oye, gracias a ti, gracias también a ti, ¿no? Agradecemos a Dios el hecho de que nos haya dado, ¿no? O sea, que nos haya creado. Claro. Y nos haya creado de la manera en como somos, que tenemos una voluntad, tenemos una inteligencia, y que con estas dos grandes armas, por decirlo así, dos grandes facultades, ¿no? Podemos tomar decisiones, ¿no? Sí. Y dentro de esas decisiones, tomar decisiones muy buenas, sí. Que es para nuestro bien y para bien de tanta gente, ¿no? Claro. Y eso yo creo que diría a Dios, no, pues gracias a ti. Sí. Yo puedo agradecerle a Dios, gracias por darme la inteligencia, la voluntad, claro, la capacidad de acción y de decidir por algo y por algo bien para mí y para los demás, ¿no? Claro. Pero también Jesús dice, eso también es gracias a ti. O sea, también acuñate, claro, también un mérito que también es tuyo, ¿no? Sí. Y digamos, en la parte a lo mejor menos bondadosa, que sería a lo mejor la parte del mal, ¿no? Que puede suceder en muchas cosas. Y luego, y repito lo que decía hace rato, cuando alguien muere, no es que sea malo, es natural. Pero también cuando algo es malo, no es nada más, no es que sea culpa del hombre. Y de hecho, con la culpa, la verdad es que no se hace nada, ¿no? Sí. Es responsabilidad, ¿no? Es responsabilidad de nosotros, de todos nosotros, cuando algo no sale mal. Claro. Nosotros tenemos también, pues eso, ¿no? Lo que decía al principio de la pregunta, tenemos la posibilidad de escoger bien para mí y para los demás, ¿no? O también podemos, en nuestra libertad, podemos de repente cometer algún error, a lo mejor no escoger tan bien, ¿no? Y de algunos errores se aprende, ¿no? Yo creo que de todos, de unos a lo mejor será más fácil reponerse, ¿no? A nivel personal,
de otros a lo mejor será más difícil, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que no es que sea, cuando algo sea bueno, gracias a Dios. Sí, seguramente sí, pero también gracias a ti persona que tienes esa capacidad, ¿no? Y cuando algo sale mal, no es que sea tampoco ni culpa de Dios ni culpa del hombre, es responsabilidad, ¿no? Okay. Eso creo que es bien importante Sí, como es una buena diferencia, distinguirlo, ¿no? Ajá. Es una responsabilidad y corresponsabilidad de toda la familia humana de siempre buscar lo mejor en el bien personal y en el bien comunitario, ¿no? Claro. En el todos, ¿no? Ok. Y ahora, Diego, la pregunta que yo creo que es la del millón, al menos para mí. Ajá. ¿Por qué entendiendo que Dios es todopoderoso, que lo es, por qué permite que haya sufrimiento, porque hay pobreza, porque ahí nuevamente quizá jugamos con el tema de, bueno, ya el hombre es libre y entonces así pues, pasan cosas, pero no sé, ¿por qué no es un niño con cáncer? O sea, como que qué culpa, ¿sabes? O ¿por qué todo este tipo de cuestiones que pues al final le traen tanto sufrimiento al ser humano cuando justo, como decías al principio, Dios quiere que seamos felices? ¿Por qué Él no hace algo para cambiarlo? ¿Qué pasa ahí? Bien. A mí me gusta esta pregunta, ¿no? Y antes de que empezáramos te decía que llevaba un año de sacerdocio, ¿no? Que tengo, que es poco, ¿no? Sí. Es poco. Y en lo poquito que llevo, el tema del sufrimiento es un tema que pesa mucho, ¿no? Nos pesa mucho como personas y es un misterio. O sea, yo de cierta manera hasta, no sé, te podría decir nada más, no lo sé, ¿no? De alguna manera. Pero por otro lado digo, el sufrimiento tiene también un sentido. Y si recordamos, tú decías, ¿no? Que es católica. Si recordamos quién es Jesús y cuál fue su vida, ¿no? Sabemos que el día de hoy, pues, Jesús está vivo, ¿no? Sí. Jesús está vivo y resucitó. Pero si vemos su vida histórica, ¿no? La que pasó en esta tierra, ¿no? Hace muchos años, pero que estuvo aquí en esta tierra, fue una vida de mucho sufrimiento, ¿no? Sufrimiento que inclusive no se lo ahorró su papá, ¿no? O sea, el Padre, Dios Padre, no se lo ahorró. Entonces, a mí me surge como la pregunta como de el sufrir, ¿no? Como decíamos también igual, lo de la muerte, ¿será lo peor que nos puede pasar o tendrá un sentido? Sí. ¿No? Tendrá un sentido. Y me gustaría, no sé si tú has leído, es psicólogo, ¿no? Es psicólogo esta persona, es judío, que se llama Viktor Frankl. Sí, tiene un libro muy divulgativo, muy famoso, exactamente, que se llama En busca del sentido. En busca del sentido, sí. ¿No? El hombre en busca del sentido, algo así. Sí, justo es. Sí, y él estando en un campo en concentración, no me acuerdo cuál exactamente, ¿no? Él, de alguna manera, pues por su mente, ¿no? Científica, ¿no? Empezó de alguna manera a observar a sus compañeros. Y él decía lo siguiente: todos los que estamos aquí no tenemos ninguna certeza de salir, de vivir, y no tenemos certeza de volver a encontrarnos con nuestros seres queridos, ¿no? Ya sea esposa, padres, hijos, ¿no? No hay ninguna certeza de ello. Y hasta lo más probable, según lo que los pobres van viendo en los campos de concentración, seguramente no los veremos, ¿no? O no me vean ellos a mí, porque posiblemente muera, ¿no? Como muchos compañeros que han muerto. Pero lo que es más impresionante es los que guardaban una esperanza o no una esperanza, más bien, los que amaban tanto a sus seres queridos y tenían como ese anhelo de volverlos a ver, sí. Eso los mantenía vivos, independientemente que no fuera verdad. O inclusive, a mí me mantiene vivo el hecho de que yo amo a mi familia, claro. ¿No? A mi esposa, a mis hijos, lo que sea, mis padres, aunque no los vuelva a ver, ¿no? Aunque no los vuelva a ver, eso me mantiene vivo. El amor es una cosa muy grande y me mantiene vivo. Ahí le dio un sentido muy grande a un momento de mucho sufrimiento, ¿no? Y luego otra experiencia que me pasó hace poco, hablando de un niño con cáncer, ¿no? Justamente en un hospital, lo visité, él estaba muy tranquilo, niño a fin de cuentas, qué tan consciente era de todo lo que estaba viviendo es complejo, ¿no? Sí. Pero cierta conciencia tenía, ¿no? Sí. ¿Qué edad tenía, perdón? Tenía me parece como 7 u 8 años, ¿no? Sí. O sea, ¿no? Y su mamá y su papá también estaban ahí con él, ¿no?
Sufrimiento lo hay, sin duda, ¿no? La enfermedad no es fácil de vivir. El afrontar para estos papás que a lo mejor su hijo pueda fallecer, ¿no? Había otra persona que decía, no, es que qué doloroso, qué sufrimiento, ¿no? Y ellos no estaban viviendo de esa manera, ¿no? Inclusive la mamá decía, agradezco de alguna manera, o no sé cómo decirlo, pero decía, qué bueno que somos nosotros los que estamos sufriendo esto y no tú, porque para nosotros no nos está yendo tan mal como tú lo ves. Es duro, pero sin embargo no está yendo tan mal como tú lo ves, ¿no? Okay. Entonces mejor, en esta ocasión mejor nosotros que tú. Para mí fue fortísimo una experiencia, o sea, un testimonio así. Claro. Es cuando te dices tú, el sufrimiento tiene otro sentido, sí, ¿no? Tiene otro sentido. Y creo que hay ciertas cosas que no las conocemos del todo hasta que uno las vive, ¿no? Y ahí cuando a lo mejor tú estás sufriendo, yo creo, y lo he visto, ¿no? Y a lo mejor tú también puedes ser testigo de eso, te percatas que hay una fuerza muy grande que a muchas personas las lleva a salir adelante, ¿no? Entonces, sí, el sufrimiento es un gran misterio y ha acompañado al hombre durante pues, todas sus épocas, pero siento yo que tiene un sentido mucho más profundo y poderoso de que a veces podemos verle, ¿no? Yeah. Inclusive también, con lo que decías, ¿no? ¿Cuántos niños mueren ahora pues de hambre, caray? ¿No? Sí, sí. Con todo esto de la franja de Gaza y tal. Sí, claro. Es duro, pero yo creo, ¿no? Y yo creo que hay algo ahí escondido de un misterio grande y poderoso, más allá de lo que podamos percatarnos. Y luego también recordamos el 28 de diciembre, si no me equivoco, es el Día de los Santos Inocentes, ¿no? Lo vemos de esa manera, ¿no? Padre Dios, para todas estas personas que sufren tanto, yo creo, ¿no? Y lo creo también la fe, ¿no? Son gente que ya está en vida para siempre, ¿no? Y se le ahorraron más penas y más sufrimientos, ¿no? Y también te digo, o sea, que con qué conciencia muere tanta gente y no se sabe. No. Pero desde la fe, el sufrimiento tiene un sentido hasta positivo, ¿no? Okay. Muy positivo. Y se constata también en lo humano, ¿no? Ok, sí. Y por ejemplo, y nada más este tema de por qué Dios no hace algo, o sea, ¿sabes? Como en términos de Él tiene el poder para, no sé, revertir ese dolor. ¿Por qué? Ahí está la libertad del ser humano. El ser humano, en su singularidad, tiene cierta libertad de hacer cosas bien o mal para sí. El ser humano también tiene libertad de hacer cosas bien o mal en la colectividad, ¿no? Sí. En la colectividad. Y lo mismo que te decía, si Dios, que tenía el poder a lo mejor de evitar los sufrimientos a su hijo, si no lo hizo para su hijo, ¿por qué lo haría con nosotros? ¿Porque es malo? No, yo creo que precisamente lo que te decía, porque el sufrimiento tiene un sentido, eso, como diríamos en nuestra fe, de resurrección, tiene un sentido redentor, ¿no? Okay. Entonces yo creo que es en parte por eso, ¿no? Y también por lo que te decía, si hay gente que muere, mucha gente que muere, es un paso, es solamente un paso en esta vida y que les espera algo mejor. Claro, ok. Yo desde la fe lo vería de ese modo, ¿no? Ok. Y en esta línea de muerte, Diego, algo que también siempre me ha causado, por ejemplo, mucho conflicto, es, se dice en la religión que, en teoría, como que para poderte ir al cielo casi directamente, pues tienes que morirte confesado, ¿no? O algo por el estilo, tú ahorita si no corrígeme, es lo que yo he escuchado, ¿no? Pero entonces es uno no elige cuándo morirse, ¿sabes? Y o sea, yo por más que a lo mejor si me dijeras, te vas a morir en una hora, pues claro que a lo mejor la usaría para arrepentirme todo, confesarme o lo que sea para entonces a lo mejor, pues así que asegurar de algún modo que no sé si funciona así, pero mi lugar en el cielo lo haría. Pero entonces, ¿por qué? Por ejemplo, si hay gente muy buena, ¿no? Que en su vida obró bien en general, como humano, pero bien, pero que no tiene esta oportunidad entonces, ¿por qué ella no se va al cielo? ¿Cómo lo entiende la religión así? Ya. Pues yo creo que sí está mal entendido, ¿no? Okay. Y luego sí, como dices tú, hay que hacer una distinción, ¿no? Una cosa es morir como decimos en la iglesia, ¿no? En pecado mortal. Y otra cosa es morir no confesado, ¿no? Okay. Puede haber una persona, yo por ejemplo, no sé, a lo mejor, bueno, tú, quien sea, puede morir a lo mejor, pues sí, ahora, no sé, sí. Y puede morir no confesada, ¿no? Pero pecado mortal o no pecado mortal, ¿quién seríamos nosotros para saber cómo murió? Claro.
¿no? Creo que a veces también no es bueno, ¿no? Y perdón aquí a lo mejor a ciertos colegas míos en el sentido de los sacerdotes, que seamos a veces tan fáciles para hacer afirmaciones de las que no tenemos conocimiento. Si una persona muere y, pues ojalá se haya confesado. Pues, ojalá y sí. Pero ¿y si no? ¿Y si no qué? O sea, en el sentido de, como tú decías, ¿no? Hay gente tan buena y de tanta voluntad que ¿por qué tendría que morir en pecado mortal? ¿Quién seríamos nosotros para saber eso? ¿No? Eso es una cosa que queda pues mucho en la relación de cada persona con Dios, ¿no? Entonces es algo muy delicado en los dos sentidos, ¿no? En los dos sentidos, que seamos a veces tan presuntuosos en decir, pues si no se confesó, seguramente murió en pecado mortal, ¿no? No sabemos. Y lo que se cree, perdón, Diego, es si alguien muere en pecado mortal, pues se va al purgatorio, al infierno, o sea, ¿cómo se cree que funciona esa religión? Sí, o sea, de alguna manera, de manera muy pragmática, ¿no? Para decirlo muy rápido, uno diría, sí, si muere en pecado mortal, pues diríamos que no estaría salvado, ¿no? Ok. Pero nuevamente, ¿no? Lo que digo es, ¿quiénes seríamos para decir, ¿no? Ese pecado mortal. Y yo, no sé, es bien curioso. Hay una frase que es en latín, que ahorita no me recuerdo bien, ¿no? Pero me gusta recordarla porque dice algo así, ¿no? Dice como, Dios perdona siempre, ¿no? El hombre a veces y la naturaleza nunca, ¿no? Ahorita no me acuerdo cómo es en latín exactamente, pero es una frase muy, pues sí, muy clásica, ¿no? Y que es muy cierta. La naturaleza, ¿no? Un ciclón, algo así, no perdona, no conoce nada. No conoce, no sabe si hay niños, niñas, ¿no? El hombre a veces, ¿no? Puede ser misericordioso y puede perdonar, ¿no? En muchos sentidos. Pero me gusta pensar que Dios perdona siempre, ¿no? Inclusive también, ¿no? O sea, sí, o sea, en el momento de la muerte no sabemos cómo suceda interiormente esa como, no sé, esa reflexión o esa última oración que puedas dirigir a lo que sea, ¿no? En este caso, si somos católicos, pues dirigimos una oración al Padre, seguramente, ¿no? Como tú lo acabas de decir, ¿no? O sea, voy, me confieso, me arrepiento, tal, ¿no? Pido disculpas por ciertas cosas, ¿no? Pero otra persona que no, a lo mejor no haya tenido esa oportunidad, tener otra forma también de saber decirse a sí mismo, perdón, si pude haber hecho algo mejor, ¿no? Y en ese momento, un profundo cambio, ¿no? Un profundo cambio de su persona, ¿no? Y sí, ser perdonado por Dios, ¿no? Y también me gusta mucho recordar, hablando otra vez de la vida de Jesús, se dice que Jesús cuando fue crucificado lo dice la tradición, lo dice la Biblia, que había dos ladrones al lado de él, ¿no? Y uno de ellos, tan fácil como decirle, Señor, acuérdate de mí cuando entres a tu reino, ¿no? Ese fue el santo canonizado más rápido de la historia, ¿no? Y si Dios es tan fácil de perdonar así en el mismo sufrimiento, ¿por qué no nos perdonaría en otras ocasiones? Claro. ¿No? Entonces, yo parte de lo porque a mí también, por lo cual soy sacerdote, ¿no? Es porque yo creo mucho en la misericordia de Dios. Hay otro pasaje en un salmo, ahorita lo olvido tal cual, pero que dice así, ¿no? Dice que la misericordia se ríe de la justicia, ¿no? La misericordia se ríe de la justicia, y eso me gusta porque la misericordia es más grande, ¿no? Y más grande de lo que nosotros podamos también pensar. Sí. ¿Y tú, por ejemplo, crees en un Dios desde que eres chiquito y te lo inculcaron, que es como este padre bueno, casi que consentidor, ¿sabes? Porque yo sí crecí con esa imagen de Dios, ¿sabes? Como una imagen de Dios protector, pero como esta imagen de alguien bueno, ¿sabes? O sea, como un padre cariñoso, ¿sabes? Sí. Pero creo que igual como externando de repente experiencias con otros amigos que quizás estuvieran en otras escuelas o bajo otras órdenes o lo que fuera, no siempre se les enseñaba así, ¿no? O sea, a veces a algunos tenían como esta noción de que era un Dios castigador y entonces, ¿no? Como que se les pintaba más así. ¿Tú cómo fue tu experiencia ahí o cuál es tu postura? De todo. Fíjate, hiciste una distinción muy importante, ¿no? ¿Cómo se nos enseñó el rostro del Padre, ¿no? ¿De qué manera se nos enseñó? Y creo que eso lo cambia todo. Yo crecí a lo mejor también de alguna manera, también por parte de mis dos familias, sobre todo me acuerdo mucho de mis abuelitas, ¿no? Eran personas muy religiosas, ¿no?
Y me acuerdo que sí, había un sentido más de Dios, no tanto como Dios Padre o Dios Papá, al que me gusta mucho llamarle así, ¿no? De hecho, Jesús le hablaba a Dios Padre de esa manera, ¿no? Hay una palabra que lo distingue bastante, que es Abba, ¿no? Abba, que significa papá, ¿no? Okay. Sí, nos enseñó a lo mejor primero un Dios, más bien un Dios patrón, un Dios que es patrón, ¿no? Que es a lo mejor ese patrón que puede ser castigador, que puede ser perseguidor, que va a pedir cuentas, ¿no? Tristemente no es el verdadero rostro que Jesús vino a traernos del Padre. Claro. ¿no? Y de hecho los testamentos, perdón, se diferencian pues, ahí un poco, ¿no? O sea, Sí. en el Antiguo Testamento es este Dios más inquisidor de algún modo y luego ya. Exactamente. ¿No? O sea, el Dios que Jesús nos presenta en el Evangelio es el Dios que es papá y que es todo amor, ¿no? Y que inclusive de las frases, de los versículos más bellos de la Biblia, que es más, hasta gente que no sé si sea católica, pero al menos cristiana sí lo es, y que son muchos de esos inclusive famosos, artistas, cantantes, muchos tienen tatuado, ¿no? Juan 3:16. Luego te podrías percatar en tatuajes de personas, Juan 3:16, ¿no? Que es tanto amó Dios al mundo. Okay. Eso es lo que dice esa frase. Y lo ves en personas que a lo mejor mucha gente juzgando mal por apariencias, claro, diría, pues este no cree en Dios. Sí, sí. Y tiene tatuado en su pecho o en el brazo, lo que sea, la frase más bella del Evangelio, ¿no? Tanto amó Dios al mundo, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo único. Entonces, un Dios que nos ama así, ¿no? ¿Por qué nos perseguiría? ¿No? Claro. ¿Por qué quisiera castigarnos? ¿no? Totalmente. Que ese es un gran error, ¿no? Que hemos mostrado un rostro de Dios que no es, ¿no? Okay. Y lo digo, perdón que a lo mejor me extienden esto, pero es que también me encanta. Estoy leyendo ahorita un libro muy interesante que hace es como un pequeño ensayo, ¿no? Sobre el miedo en Occidente. Cómo es que nuestra cultura ha crecido mucho en el miedo. Okay. Es mucho más fácil controlar, ¿no? Controlar desde todos los aspectos. Claro, cuando hay miedo. A una comunidad cuando hay miedo. Sí, ¿no? El hablarte de un Dios que es amor, que te da libertad, ¿no? Que todo te lo perdona, que todo te lo comprende, pues dejas abierto una posibilidad, ¿no? de acción. Ya, claro. ¿no? Pero cuando te digo que Dios te va a castigar, cuando yo te digo que Dios te va a perseguir, cuando yo te digo que Dios te va a pedir cuentas, que esto es pecado, que esto está mal, el delimitarte, ¿no? El poco a poco cada vez más las cosas, da más seguridad de que no te vayas a mover por donde yo quiera que no te muevas, ¿no? Y esa es tristemente, ¿no? Y es verdad, ha sido, al menos desde mi punto de vista, ha sido una forma de obrar en muchos aspectos, tanto a nivel político como, tristemente, también como a nivel también religioso, claro. ¿no? Sí, sobre todo antes, ¿no? No digo que no exista hoy, pero siento que era lo que era muy sí. Y también inclusive lo hacían sin mucha conciencia de lo que estaban haciendo. Precisamente como tú dijiste, fue lo que se aprendió. Exacto. Es lo aprendido, ¿no? Pero mejor retomemos lo que Jesús nos quiso enseñar y es ese tanto amó Dios al mundo, ¿no? Okay. Tanto amó Dios al mundo. Buenísimo. Oye, digo, a ver, yo tengo un debate con mi familia, sobre todo con mi papá, porque mi hermana chica y yo como que estamos un poco en la misma línea de esta parte de nos gusta la religión, pero hay cosas en las que no comulgamos, sobre todo con la iglesia, ¿no? O sea, con algunas maneras, cosas que tiene la iglesia. Entonces, yo con mi papá y mi hermano, las dos, mi hermana y yo platicando con mi papá, siempre es como, es que a ver, yo voy a tomar esto de la religión católica porque me encanta, ¿no? Me encantan las bases, me encanta tal. Pero yo voy a decidir, no sé, no hacer, por ejemplo, el tema de la confesión. Yo la verdad es que, aquí confieso, que la verdad no me termina de hacer sentido, por ejemplo, el sacramento de la confesión, pensando en, a ver, yo sé que lo instauró Jesús y como que una parte de mí es como, ok, como lo instauró Jesús y él lo vino a poner aquí sobre la mesa, hay que respetarlo y seguirlo, pero por otro lado ¿por qué yo no podría tener esta misma conversación y esta misma como ejercicio que uno hace cuando se confiesa, de reflexionar, de hasta decirlo en voz alta, ¿no? Pero conmigo misma, o sea, ¿por qué no lo podía hacer yo conmigo? Obviamente orando, o sea, hacia Dios. Sí. Y yo pedirle desde esa parte, desde esa como intimidad y esta conexión que yo tengo con él, canal abierto le llamo yo también con Dios, esta línea directa con Dios,
pedirle perdón a él y por qué necesito un intermediario para hacerlo, ¿no? Entonces, tomando esto como ejemplo, pues mi papá siempre nos dice, no, es que como tú tomas de aquí lo que te conviene y lo que no te gusta lo dejas, pues no te puedes llamar católica, ¿sabes? Tú tienes la religión Andrea Camarena, no la religión católica. No sé, quiero preguntarte, ¿qué tan válido es hacer eso? No. Ya. Las dos cosas, ¿eh? O sea, esa línea directa con Dios, esa está. Y si es una práctica que tienes, síguela haciendo, ¿no? Todos tenemos línea directa y es algo bellísimo, ¿no? Y para lo que sea, para agradecer al Señor, para alabarlo, ¿no? Para pedirle algo, para pedirle perdón, ¿no? O consejo, lo que tú quieras. Esa línea directa siempre está. Y luego también está la otra, ¿no? La otra que tiene su sentido y te voy a decir que es muy bella y te voy a decir por qué. Yo imagino que tú has hecho la experiencia de esto mismo, ¿no? Que acabas de decir. Algo que a lo mejor te pasó, algo que a lo mejor hiciste y te equivocaste. La experiencia de platicarlo con alguien más es algo muy terapéutico. Sí. Es algo muy sanador, ¿no? Sí. Lo platicas con alguien de confianza, ¿no? A lo mejor tu mamá, o a lo mejor tu esposo, no sé, ¿no? Una amiga, ¿no? Y es muy liberador, ¿no? Sí. Poder poner, inclusive como tú lo acabas de decir, hablar con otro, interactuar, ver también la empatía, ¿no? Claro. La comprensión de todo esto, el poder expresarme a mí mismo en voz alta, cambia mucho las cosas, ¿no? Yeah. Afloran emociones, afloran muchas cosas muy potentes que son terapéuticas, ¿no? De una que liberan, ¿no? Eso es una cosa que se ofrece también en la confesión, ¿no? Que tengas tú también esa oportunidad de sentir como esa reparación o ese bálsamo, ¿no? de terapéutico, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado también, y por eso es bien importante con el tema de la confesión, tú lo acabas de decir, ¿no? O sea, el sacerdote sí sería como un intermediario, ¿no? Yo inclusive, hasta todavía, o sea, yo trabajo en un colegio, ¿no? Trabajo con niños. Yo les digo, yo soy como un teléfono, pero detrás de la línea con el que estás hablando es con Jesús. Y lo digo porque nosotros solamente hacemos un ministerio, ¿no? en ese sentido. Dios nos ha dicho de perdonar los pecados, no de juzgar a la gente, no de revictimizarla, ¿no? Tampoco esto lo decía mucho el Papa Francisco y lo dijo muchas veces, ¿no? Que en paz descanse, gran Papa. No anden de metiches con la gente, preguntándole cosas y tal. Sí. Tú perdona, acoge con una sonrisa, con amor y con misericordia. Tristemente, y otra vez, perdón, pero tristemente sí, yo en mi corta experiencia, pero inclusive antes de ser sacerdote, este tema de la confesión, y no nada más la confesión, inclusive hasta se ponía en juego toda la fe, todas mis creencias, ¿no? en Dios, se ponen en juego porque tuve una mala experiencia con un sacerdote que cuando me confesó yo no encontré amor, sino encontré más bien juicio, ¿no? Y preguntas y regaños, ¿no? Y por eso es bien importante, ¿no? Es bien importante y bien serio quien vaya a ejercer el ministerio del sacerdocio y quien se atreva a confesar, que se acuerde que él no tiene autoridad ahí. Tú nada más vas a perdonar y a dar el rostro bello del Padre. Nada más. Esto es muy importante porque sí, lamentablemente uno se puede llevar una experiencia muy, muy fuerte y no agradable cuando uno es tan vulnerable y exponiendo a lo mejor, ¿no? En lo que me he equivocado. Pero regresemos a la parte bella que te decía, ¿no? Y la parte bella y real. Es terapéutico y es inclusive hasta un regalo, de alguna manera, el poder tener esa oportunidad de sentir eso, ¿no? De sentir eso. Pero las dos cosas, son las dos cosas, ¿no? Y recordar lo que decía, ¿no? Es Jesús el que perdona y yo nada más soy el teléfono, nada más. Pero detrás de la línea está el Señor siempre. ¿Y por qué se dice que según yo también es algo que se creó, que se ha instaurado mediante la iglesia, el tema de tienes que estar confesado para comulgar? ¿Eso sí es siempre? ¿Y por qué? Sí. O sea, más que confesado, volvamos otra vez a lo que decíamos cuando hablábamos un poquito de la muerte, si morir confesado o morir en pecado mortal. Más que confesado, pues que estés en vía de gracia, ¿no? Que en vía de gracia es, de alguna manera, pues sí, que no tengas
pecados graves que de alguna manera pues, no te puedas acercar como tal a la comunión, ¿no? Claro. Pero una cosa que me gustaría decir también en esto es, la comunión es algo mucho más grande que la comunión eucarística, ¿no? En nuestra, otra vez repito, en nuestra cultura occidental y en México, a veces, no sé, o sea, para mucha gente, tristemente, toda la vida espiritual y toda su relación con Dios gira alrededor de me confieso para comulgar. Y es un círculo donde me confesé, comulgué, volví a pecar, me confieso, vuelvo a comulgar. Sí. Qué triste que sea así la vida. Y no es así, ¿no? También hay comunión con el cuerpo de Cristo, también somos todos nosotros, ¿no? Todos los hermanos comulgamos, y cuando vamos a misa, y aunque a lo mejor no pasemos, ¿no? A la fila de la comunión del cuerpo eucarístico, yo estuve comulgando con todos mis hermanos en la casa de Dios, ¿no? Y eso también es muy potente, ¿no? Muy potente. Y no se le puede perder también el sentido y la importancia de esa comunión, ¿no? Claro. Sí. Ok, buenísimo. Oye, Diego, y ahora sí, ya dejando la pobre confesión de lado un ratito, dejándola en paz tantito. Hay otra pregunta que también como que siempre me ha quejado, que me ha hecho mucho ruido siempre, que es el tema de las distintas religiones que hay, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la buena? Casi. Entonces, como que a mí lo que me causa conflicto es, a ver, si alguien, no sé, en Irán, ¿no? Nació, lo criaron con esa cultura, con esa religión, con todo eso que pues hoy creen, que a lo mejor yo, desde mi postura occidental y católica, puedo decir, ¿no? Como que repruebo un poco a lo mejor los modos y muchas cosas. Pero esa persona es completamente devota y fiel a lo que le enseñaron. O sea, porque siento que muchos católicos seguimos condenando esa parte de que exista como otra religión como verdadera que no sea la nuestra. O sea, ¿y tú qué opinas? Ya. Hay un pasaje, ¿no? También igual en el Evangelio, ¿no? En la vida de Jesús, donde hay unos que no son discípulos de Jesús, porque son los apóstoles a decirle, esos no son de los nuestros, y están de alguna manera usando tu nombre para sacar demonios, ¿no? Sí. Y Jesús les dice, pues déjalos, quien no esté, o sea, quien no está en contra de nosotros, está con nosotros, ¿no? Claro. Lo dicen de alguna manera. Lo digo porque hay muchas, yo lo creo así, ¿no? Hay muchas partículas, ¿no? Por decirlo así, de verdad, en muchas otras religiones. Y de hecho, hay que ser honestos que en el fondo, en grandes principios, casi todas las religiones se parecen, a fin de cuentas, ¿no? Sí, los fundamentos. Entonces, a fin de cuentas, se parecen. Luego, lo que tú decías, hay otras personas en el mundo oriental, ¿no? Una persona que nace en la India, en su cultura india, ¿no? En su propia religión, si no tiene esa oportunidad a lo mejor de conocer la fe, pues no, o sea, no está en él, ¿no? Claro, no está en él. Es que justo, o sea, por ejemplo, alguien, no sé, incluso que tenga esta práctica, no sé, pagano, yo me voy a ir un poco al extremo, ¿no? Pero, o sea, imagínate esa persona, un niñito que creció, que le enseñaron esta parte de paganismo, no sé, pero justo como que a lo mejor nunca tuvo ni siquiera el acercamiento con la religión, y aunque lo tuvo, pues para él lo correcto es lo que él creció sabiendo, o sea, como que... Claro. El Evangelio dice una cosa que a veces lo olvidamos mucho, ¿no? Por un lado, lo dice el Evangelio y está mal entendido, una frase que ahorita no me acuerdo de quién es, pero es de los santos padres de la iglesia, ¿no? San Agustín, San Juan Crisóstomo, ¿no? Todos estos, San Ambrosio, tal, pero ahorita no recuerdo de quién, porque varios la formulan de alguna manera, es fuera de la iglesia no hay salvación, ¿no? Okay. O sea, eso, pero para quien conoce la iglesia en toda su profundidad. Cosa que inclusive al día de hoy muchos de nosotros no conocemos en profundidad toda la riqueza de la iglesia. Totalmente. O nos la han enseñado mal. Que tristemente eso es lo que ha pasado en muchos casos, ¿no? Eso por un lado. Y luego también el catecismo, ¿no? Hablando también de esto, cuando se habla de la iglesia propiamente, ¿no? Que es una santa católica, el aspecto católico significa que es universal. También hablan, son los números 800 y algo, no me acuerdo bien ahorita, no hay que consultarlo. El catecismo tiene más de 1000 números, pero habla justamente de eso, ¿no? Toda persona que no ha conocido la iglesia, no ha conocido la fe de Jesús, pero que busca a Dios de sincero corazón. Y fíjate, Dios, no se dice no se especifica al Dios de Jesucristo, no se especifica a Dios Padre, ¿no? A Dios Trinidad, sino
aquella divinidad Sí. en la cual a mí me hace ser mejor persona y ser una persona de buena voluntad, Exacto. esa persona también se puede salvar, igual que Ya. nosotros. Claro, es que eso me hace Totalmente, mucho sentido. a todos, O sea, totalmente, porque sí. claro, yo luego veo justo, ¿no? Amigos a lo mejor que son súper buenas personas que tal cual, ¿no? Actúan de acuerdo a las enseñanzas que Sí, tú y sí. yo entendemos que son de Jesús, de Dios, ¿no? Pero pues a lo mejor ellos hoy día no se consideran ya católicos porque lo que Y tú si, no, quieras. y si no se consideran es en parte por eso, porque a lo mejor no les ha enseñado bien la Sí, fe. es cierto. No les ha enseñado bien. Entonces, y otra vez vuelvo a lo mismo, ¿no? Somos muy presuntuosos aquí en nuestra cultura de decir, no, pues no se va a salvar porque negó la fe. Es que, ¿sabes qué? A lo mejor nunca le presentaron la verdadera fe y se ha quedado con cosas, pues, incorrectas. Entonces, no es culpa de él, no sabes ahí qué tipo de fe le han enseñado. O la persona ¿no? de India, justo, pues O- es una o la materia persona de- geográfica, al final. Exactamente, ¿sabes? totalmente, sí, Ok. sí. Ok, buenísimo. Oye, Diego, a ver, y pasando a otro tema que igual pues me inquieta a mí mucho, ¿cuáles de los dogmas más tradicionales de la iglesia tú crees que van a cambiar eventualmente o que deberían evolucionar de algún modo? ¿Y cuáles te siguen haciendo sentido a ti? O sea, entendiendo el contexto que pues, vivimos, que es muy distinto al de hace más de 2000 años que se instauró todo, ¿qué crees que debería evolucionar o que va para allá? Sí. Sobre el tema de los dogmas, ¿no? Los dogmas de la fe católica, prácticamente están contenidos en el credo, ¿no? El credo que rezamos los domingos en misa, ¿no? Que es, creo en Dios Padre, ¿no? En Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, creo en Jesús que vivió en esta tierra. Por eso el nombre de Poncio Pilato que salga en nuestro credo es importante, por el aspecto real y histórico de la vida de Jesús. El creer en la iglesia, que es una, santa, católica, apostólica, ¿no? El creer en la vida, ¿no? Después de la muerte, en la resurrección. Esos son los dogmas, ¿no? De la fe, ¿no? De eso, yo no creo que cambie nada. ¿No? De alguna manera, eso es lo que ha perdurado a través de bastantes siglos. Sí, es la esencia también. Exactamente, es la esencia, ¿no? Y justamente en esta parte de la fe, que es la fe esencial, ¿no? También, yo no lo mencioné, pero también que nació de María Virgen, ¿no? Todo, esa parte también, que de hecho los dogmas marianos son de los más, como decirlo, un poquito más posteriores, ¿no? De la fe. Mariano se refiere a la Por María. ejemplo, sí, exactamente, María. Por ejemplo, la Inmaculada Concepción de María, ¿no? Es un dogma promulgado en 1850, ¿no? 54, 56, por ahí. Pues digo que ya pasaron muchos años, pero sin embargo es algo muy moderno, ¿no? Cuando el credo se empezó a hacer, pues, desde los primeros concilios de la iglesia, de los años 300, 400, ¿no? Más o menos. De eso no creo que cambie nada, ¿no? Y esos son los dogmas de la fe. Lo que sí va cambiando y lo que sí va evolucionando, y eso es real y constatable, es cómo vamos interpretando, ¿no? O cómo vamos de manera pastoral dando ese contenido de la fe. Eso sí va cambiando, ¿no? Un cambio fuerte lo ha hecho muchos papas, ¿no? Pero Francisco de alguna manera es el cambio más reciente que tenemos, donde ejerció una pastoral, pues eso, muy distinta, muy innovadora, para muchos, ¿no? Cuestionable algunas cosas, ¿no? Pero sin embargo, lo esencial de la fe es eso, es el credo, eso no cambia. ¿Cómo lo expresamos? ¿Cómo lo expresamos? ¿Con qué lenguaje? ¿Con qué modos en el mundo en el que vivimos? Eso sí cambia, ha cambiado. Seguirá cambiando, ¿no? Seguirá cambiando. Y es un descubrimiento que se va haciendo poco a poco, ¿no? Y en términos de fe, en términos de iglesia, es el Espíritu Santo el que va marcando esa pauta, ¿no? El Espíritu Santo se ve como es la innovación. El Espíritu Santo es el que va innovando en la iglesia el lenguaje, el que va innovando en la iglesia la pastoral. Eso sí va a cambiar y ha cambiado, ¿no? Y por ejemplo en temas de los que pueden ser quizá más, lo voy a llamar controversiales, pero simplemente son temas que a lo mejor a muchos jóvenes realmente es de lo que más nos ha hecho alejarnos de algún modo de la iglesia, es todo este tema que tiene que ver con tanto género como diversidad, ¿no? Diversidad, por ejemplo, sexual, la comunidad LGBT y demás. Tipo el Papa Francisco justo, creo que sí, fue el Papa Francisco antes de morir, que dijo que a lo mejor a las parejas homosexuales sí se les puede dar una bendición o algo así, pero aún así no se iba a aceptar como el matrimonio de parejas de dos personas homosexuales. Sí. Por ejemplo, en ese tema,
O sea, ¿por qué? Yo lo que me pregunto es, entendiendo nuevamente que Dios es una persona que nos considera a todos sus hijos, que a todos nos ama, como somos, ¿sabes? ¿Por qué como excluir en ese sentido a una pareja homosexual, que sobre todo pensando, entendiendo que a lo mejor sean dos personas súper pues, católicas, que a lo mejor también se criaron en una fe como tú y como yo, y que son buenas personas, ¿no? Y que, o sea, yo estoy haciendo aquí un escenario que, para explicarlo, pero es un... Porque si es alguien que de verdad ha actuado bien y de acuerdo a las enseñanzas de Dios, excepto quizá la parte de... Algunos aspectos. Exacto, algunos aspectos. ¿Por qué no puede él tener este sacramento del matrimonio bajo la fe que él tiene, bajo la religión que él profesa? Sí. Es curioso y sí es un tema muy controversial, pero también siento yo que de ambas partes se está entendiendo mal e inclusive estamos dejando elementos muy esenciales fuera de lo que realmente somos como personas. ¿Y a qué me refiero? Se reconoce, ¿no? Y no puedo decir de otra manera, como tú dijiste, ¿no? Hay comunidades, ¿no? Hay comunidades LGBT, ¿no? Y el signo de plus, digo, de más, para definir otras más cosas, ¿no? No sé cómo decirlo, pero inclusive, ¿no? Y lo digo con mucho respeto, que se definan solamente así, siento que es una definición muy pobre de su persona, ¿no? Lo digo porque si yo solamente a mí me definiese, ¿no? El hecho de que yo digo, mucho gusto, padre Diego, heterosexual, ¿no? No, padre Diego, hijo de Dios, igual que tú. Claro. Yo creo que la iglesia, y sobre todo el Papa Francisco, no veía a las comunidades LGBT solamente como simples comunidades LGBT, ¿no? Él las veía como, eres un hijo de Dios. Claro. Y eso es una definición mucho más grande de lo que tú puedas decir de lo que es tu género, ¿no? O lo que tú dices que es. Acá es algo mucho más fuerte, ¿no? Eres hijo de Dios. Y ese es un tema que, tristemente, el lenguaje aquí ha sido muy poderoso. El lenguaje y el psicologismo han hecho un trabajo que para mí, tristemente, ha minado mucho a muchas personas creyendo que solamente les define su preferencia sexual o lo que ellos puedan decir desde un aspecto psicológico, lo que ellos creen que es su género, ¿no? Y siento yo que hay una gran pobreza ahí. La definición más grande, tuya y mía y de cualquier otra persona, va más allá, ¿no? Entonces yo creo que ya partimos de un problema que inclusive a veces está mal planteado. ¿No? O sea, tenemos que ir pasos atrás para recordar que lo más bello y más profundo de nuestra dignidad es que somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Todos. Sí, totalmente. Independientemente de cómo tú te quieras definir, desde algún aspecto o alguna dimensión de tu persona, pues eso es muy distinto y te estás perdiendo te estás perdiendo todo el pastel. Sí, claro. ¿No? De alguna manera tú nada más estás viendo un pedazo del pastel y estás perdiendo el todo. Hay algo que te define que es mucho más grande, ¿no? Eso para comenzar. Sí, de acuerdo. Y desde ahí, nadie está excluido, ¿no? Nadie lo está. Y eso es una cosa importante, ¿no? Y luego otra cosa también es, volvíamos a lo mismo, ¿no? Sería muy pobre entender nuestra vida religiosa y nuestra vida espiritual solamente con lo que te decía, confesarme para comulgar, y que solamente ese círculo fuese lo único que da respuesta a mi relación con Dios. Claro. No es así. Toda persona, ¿no? Para comenzar, toda criatura, toda persona es ya hija de Dios porque es por su creación, ¿no? Porque es su creador desde ese aspecto. Y luego es hijo de Dios y de la iglesia por el bautismo. Sí. El bautismo es lo que más nos define, ¿no? Más si heterosexual, si homosexual, más si yo digo que soy de este género o lo digo que soy ahora de manera distinta, lo que más nos define es que somos hijos de Dios. De ahí nadie está excluido, ¿no? Y es una cosa que el Papa, el Papa Francisco, ¿no? Quiso hacer, ¿no? Hacer ver que no hay distinción. Todos somos hijos de Dios, ¿no? Tristemente, ciertas agendas políticas, ¿no? Ciertas agendas han querido separar, ¿no? Sí, de acuerdo. Clásica famosa romana, divide y vencerás. Sí. Divide hasta en el aspecto psicológico y del lenguaje a la gente y revictimiza a muchas de estas personas porque fueron perseguidas, sigas persiguiendo de alguna manera, haciéndoles creer que tú eres su aliado. Sí.
cuando no, ¿no? Y ese es un gran daño que se ha hecho a mucha gente, ¿no? Queriéndola separar, ¿no? Queriéndola inclusive verla como minoría vulnerable. Totalmente. ¿No? Y ese es un lenguaje que ha hecho mucho daño, ¿no? Y más bien lo que Dios dice es, y lo digo con palabras también de San Pablo, ¿no? San Pablo también, apóstol de la iglesia, apóstol de Jesús, después de su muerte. En la iglesia ya no hay, o sea, no importa si eres judío o si eres pagano, si eres esclavo, si eres libre, todos somos lo que somos por la gracia de Dios, todos como personas. Sí. Y ahí está nuestra gran definición, ¿no? Y entonces, ¿por qué no se pueden casar bajo la iglesia dos hombres y dos mujeres? Ahora, está Adán y Eva y eso, pero... Claro, claro. ¿Sabes? Bueno, y Adán y Eva también recordemos que es un mito, ¿eh? A veces lo vemos de una manera muy distinta y es un mito que no por eso deja de ser verdad, ¿no? Lo que enseña, ¿no? Es, a fin de cuentas, algo arquetípico que acompaña nuestra cultura y nuestro crecer como personas, pero eso sí hay que hacer una gran distinción. En la iglesia se puede estar y se pertenece de muchas maneras, ¿no? Tú estás casada por la iglesia, sí. ¿No? Tú eres parte de la iglesia, yo soy parte de la iglesia como sacerdote y no estamos en la iglesia de la misma manera tú y yo. Sí. Pero sin embargo formamos parte de. Sí. Aquí a lo que más se apunta es justamente a lo que dije sobre el tema del bautismo. En el bautismo está todo. El único sacramento necesario realmente en nuestra vida es solamente el bautismo. Solo el bautismo. Y ahí está todo. Los demás sacramentos que hemos recibido, en este caso el sacerdocio y en este caso el matrimonio, son los sacramentos que inclusive, esto lo olvidamos mucho, pero son sacramentos que no nada más terminan, en este caso, o sea, la finalidad nada más es para ti, tu esposo. Sí. En mi caso, mi sacerdocio no es para mí tampoco. Los dos sacramentos del matrimonio y el sacerdocio son sacramentos que están al servicio de la comunidad. Tú con tu matrimonio haces un servicio a la comunidad, ¿no? Tú y tu esposo son una comunidad, ya una familia, ¿no? Sí. Que está también al servicio de los otros. Sí. Y por eso son figuras, inclusive en ese aspecto, públicas. Hay mucha gente que piensa que las bodas son privadas porque yo invité a mis amigos, ¿no? Toda boda es pública en la iglesia, toda. Aunque a lo mejor la tuviste en un lugar donde mucha gente no se enteró, ¿no? Tal vez. Sí. Pero sin embargo, toda boda es pública porque ahí ese sacramento es un sacramento de servicio, ¿no? Igual también el de sacerdocio, es un estado de vida también de ministerio, también de servicio. Pero los sacramentos que nos hacen participar de la vida de Dios como sacramento es el bautismo. Okay. La Eucaristía, por eso digo, la Eucaristía es un símbolo de unidad presente aquí en la tierra, pero que su figura real está en el cielo, de la cual cualquier persona puede participar. Entonces, que no se vea como hacer menos o excluir, cuando a lo mejor decimos que si una pareja homosexual, ¿no? Ya sean hombres o mujeres, porque también el término correcto para referirse a una pareja de mujeres no son lesbianas, es homosexual también, ¿no? No se le está excluyendo, simplemente es que dentro de tu estado de vida el servicio no va a ser el matrimonio, será otro, ¿no? Será otro, pero no será el matrimonio. Pero ¿y crees que la iglesia algún día como que evolucione, o yo sí le llamaría evolución, pero bueno, cambie a decir, bueno, podemos darle la posibilidad a esas parejas de que también vivan la iglesia desde allí, ¿o no? Lo veo poco probable. Okay. Lo veo poco probable. Sobre todo te digo porque en la iglesia no se vería como una evolución, se vería más bien como una malinterpretación. Okay. ¿No? Que es lo que te decía. El sacramento del matrimonio entre hombre y mujer, un aspecto, de hecho, fíjate, lo olvidé, también es bien importante esto, porque eso también es algo muy importante. A nivel teológico, el sacramento entre hombre y mujer también es símbolo del sacramento de Jesús con su iglesia. Okay. Para Jesús, su iglesia es su esposa. Y Jesús es hombre, ¿no? Es hombre. Dentro de nuestra fe, el ser hombre y ser mujer es muy importante porque no nada más tiene un rol de función meramente humana, ¿no? Es un rol inclusive a nivel espiritual y teológico, ¿no? Okay. que tiene su riqueza y que tiene su fundamento en Dios mismo, en Dios como Trinidad. Entonces,
También por eso digo, cuando yo digo que si en algún momento se llegara desde la iglesia a aceptar como sacramento, como sacramento, la unión entre dos hombres o dos mujeres, no lo vería la iglesia así. Porque si no se está cumpliendo también de alguna manera el aspecto simbólico, teológico y profético de lo que es Jesús, el esposo de la iglesia. Pero, y justo ese aspecto simbólico de Jesús y la iglesia como marido y mujer, de algún modo, bueno, esposo y esposa, De alguna manera es así. O sea, esa es una interpretación que se le ha dado, o sea, que se le dio como, no sé, ya con los hombres, digamos, se la dimos como iglesia, o sí Dios, o Jesús lo dijo él, o sea, ya sabes, como que dónde viene que a lo mejor, porque entiendo perfecto esa parte de la iglesia sentiría que está como fallando a esa parte, claro, y no podría hacerlo quizá porque es lo que sustenta también parte de sus orígenes, pero ¿de dónde viene? O sea, sí se dijo esa interpretación. Está escrito en la Biblia, o sea, está escrito en la Biblia, de alguna manera, en palabras de Jesús, en boca de Jesús, él sí habla de sí mismo como el esposo. Okay. Él sí habla de sí mismo como el esposo. Y lo dice en un momento, si no mal recuerdo ahorita el pasaje, porque no tengo así perfectamente presente, pero lo dice en un momento donde están unos judíos que lo ven a él arrancando como espigas en el campo para comer trigo, ¿no? O sea, como que no tiene nada que ver, ¿no? Pero como que le dicen, oye, ¿por qué siendo día sábado, que acuérdate que lo que representa el día sábado para los judíos, claro, están tú y tus discípulos comiendo trigo, ¿no? Sí. Espigas, cuando eso no está permitido en sábado, ¿no? Creo que es en ese. Pero el caso es que en eso, en un tema del ayuno, ¿no? Y les dice Jesús, ¿por qué van a ayunar mientras tienen con ellos al esposo? Y se está refiriendo él mismo, ¿no? A él se refiere a sí mismo como esposo. Eso es de lo que dice Jesús. Más adelante, sobre todo, San Pablo va a ser el que va a definir eso, ¿no? El matrimonio, dice, el matrimonio, gran misterio, ¿no? Gran misterio que hace referencia a Jesús con su iglesia, ¿no? Okay. Entonces, es una doctrina que a lo mejor así tal cual, definida como matrimonio, viene después. Pero Jesús se hace referencia de sí mismo como el esposo. Okay. ¿No? Yeah. Y sí, la comunidad que él vino a fundar, la comunidad de sus apóstoles, esa es la primera comunidad que después, eso sí, evoluciona, ¿no? Y se sabe que esa es la iglesia. Recordamos que iglesia es una palabra griega, ¿no? Sí. Que quiere decir congregar, ¿no? Es una cosa, iglesia es hacer congregación, okay, ¿no? Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús congregó a los que iban a llevar adelante su misión, ¿no? Uh-huh. Pero a Jesús sí se refiere de sí mismo como esposo. Y él entendía ahí la iglesia como esa congregación de... Sí, exactamente. O sea, ahí es indiferente, digo, ok, porque ese es otro tema al que quiero ir, ¿no? Ajá. El tema de género, ¿no? Ajá. O sea, por ejemplo, uno de mis mayores también temas es ¿por qué no hay hoy día, y si es que puede haber, mujeres sacerdotes, ¿no? O mujeres papas. O sea, yo soy muy feminista y a mí eso, como que, te digo, lo puedo nuevamente entender en temas históricos, o sea, decir, sí, Jesús estuvo viviendo aquí hace 2025 años, ¿no? Ajá. Puedo entender que hace mucho menos que eso, hace 30 años todavía había mucho de esta cultura, ¿no? Que el hombre era superior y entonces el hombre era quien tenía los temas políticos, religiosos, o sea, lo puedo entender. Puedo entenderlo en ese contexto. No lo puedo entender, me cuesta mucho entender porque ahorita no se le podía dar la oportunidad a una mujer que como, pues también, no sé, supongo, no tengo claro que la Biblia debe decir en algún punto que hombre y mujer, pues sí somos iguales al ser, pues no, hijos de Dios, o sea, no entiendo, ¿qué pasa ahí? Sí, no, y fíjate, por esto último que tú acabas de decir, vamos a empezar, porque el primer libro que está acomodado en la iglesia es el Génesis, ¿no? Uh-huh. Y en el Génesis, justamente, desde un principio, Dios lo deja muy claro. Dios creó al hombre, hay que decir una distinción aquí, ajá, que es el lenguaje, que en un tiempo cuando se decía hombre, se decía toda la humanidad. Sí, ¿okay? Eso es un tema técnico del lenguaje y que después ya el lenguaje, de alguna manera, se ha creado un lenguaje más rico, ¿no? Sí. Pero en su momento, cuando se decía hombre, se decía toda la humanidad, ¿no? Hombre y mujer. Y justamente la Biblia dice eso, ¿no? Dios creó al hombre, humanidad, ¿no? Toda la humanidad, a imagen y semejanza suya. Uh-huh. Hombre y mujer los creó, ¿no? Ahora, dentro de esa distinción lingüística,
nos falta a lo mejor la riqueza en este caso del hebreo, para decir que sí se refiere a varón, ¿no? Sí. Y mujer, Claro. varón y mujer los creo, Sí. sería como que lo más correcto. Entonces, desde el Génesis, ¿no? Génesis significa eso, ¿no? El comienzo de todo. Desde el Génesis, Dios lo tiene muy claro. Imagen y semejanza de Dios son las dos personas, hombre y mujer, ¿no? Eso es de un aspecto. Luego, otro aspecto que tú decías con el tema de, a lo mejor, sacerdotisas o una figura del Papa que sea mama, no sé, no sé cómo decirlo. Sí. Otra vez, también tiene un aspecto también teológico profundo. Hay que hacer una distinción. Figuras de autoridad, ¿no? Como la que tiene el Papa como jefe de Estado del Vaticano, eso ya lo hay, ¿no? Desde la Iglesia, tal vez no, porque es el Papa, ¿no? Es el Papa León que tenemos ahora. Pero en nuestra comunidad humana, nuestra presidenta, por ejemplo, ¿no? Claudia Sheinbaum es la jefa de Estado que representa a México. Entonces, de alguna manera, ahí ya creo yo, ¿no? Yo creo, y esperemos que ya, y para siempre, que esté superada como es, o sea, esa zanja, ¿no? De alguna manera. Y luego, otra vez bien importante, ¿no? ¿Por qué no habría una mama, ¿no? en la iglesia? Porque es un papa. Es también porque recordemos que el papa representa también la figura de Jesús en la tierra, ¿no? Jesús vivo, ¿no? Está presente de muchas maneras, ¿no? El Jesús histórico que creemos, ¿no? En la fe, que su cuerpo resucitó y está en el cielo. Recordemos que el cielo no es necesariamente el que vemos tú y yo todos los días, ¿no? Sí. Pero que esa gloria del Padre, ¿no? Ese cuerpo está ahí, ese Jesús histórico está ahí. Creemos en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, de la que también hemos hablado. Creemos en la presencia real de Jesús en cada bautizado. Ese es el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos presencia de Jesús. Pero otra presencia de Jesús es también el Papa. Y recordando un poquito lo que te decía en las palabras de Jesús mismo, donde se refiere a sí mismo como el esposo, ahí también está presente la figura de Jesús en el Papa, en la figura masculina. Okay. Y recordar, aquí no sería un tema de, ¿cómo decirlo?, de género. Sí. Es un tema teológico, ¿no? Es un tema de creencia teológica. Sí. O sea, pero por ejemplo, nuevamente, ¿no? O sea, sí. Así lo entiendo, pero no sé, o sea, justo a lo mejor fue la interpretación el tema de, o sea, que el Papa sea hombre por ser como representación también de Jesús, hombre, exactamente. O sea, como estuvo aquí en la tierra, pero también es o sea, Jesús no dijo, yo quiero que sea hombre específicamente, ¿no? O sea, quien me represente, bueno, no sé, yo tengo entendido que no. Ahora, yo lo veo entonces como una interpretación, ¿y por qué no entonces hay mujeres que a lo mejor sí dicen, no sé, yo sí me veo a Jesús, yo sí, no sé, ya sabes, como que yo sí me identifico con Jesús, yo sí podría representar a Jesús, porque Jesús está en mí también, como lo está en cualquier otro hombre masculino. Claro. O sea, como que ahí es lo que te digo, pues está injusto, porque a lo mejor alguien que es justo, una mujer se tuvo que dedicar o sea, que tiene esta vocación como tú la tienes, a lo mejor está destinada a estar en un convento, haz de cuenta, ¿no? O sea, o ser monjita o algo así. Pero entonces nunca va a poder predicar la palabra del Señor en un templo, ¿no? O algo así. O sea, como que no sé, digo, me parece bien injusto. Ya. Bien. No, bien. También igual, aquí, por ejemplo, en otras culturas, en otras profesiones de fe, otras civilizaciones inclusive, hay imágenes también tanto de sacerdotes y de sacerdotisas, las hay. Otra imagen es diaconisas, ¿no? Diaconisas o diáconos. Y aquí una cosa que hay que distinguir es, se le ha puesto también como al sacerdocio como una impronta, como una cierta ascendencia o autoridad, ¿no? La cual, sí, está presente, pero una cosa que se olvida es que es un servicio, ¿no? Ser sacerdote es un ministerio, ¿no? E inclusive yo, como sacerdote, yo hago un servicio, pero esto otra vez, te digo que es bien importante aquí la fe de la iglesia, ¿no? Cómo lo vemos, porque eso va a marcar muchas cosas. El único sacerdote realmente es Jesús. Okay. Nosotros somos de alguna manera sus ministros, ¿no? Hacemos en su nombre el servicio, ¿no? Eso por un lado. Dentro de la iglesia, sí,
ese servicio que está caracterizado en el sacerdote, en la figura de Jesús, se le ha encomendado a los hombres. Eso es verdad, ¿no? Ok. ¿Por qué? Como dices tú, no está a lo mejor escrito donde diga Jesús, solamente quiero que sean hombres para que las mujeres o sea, nunca, Sí. nunca se lo piensen, ¿no? Sí, Obviamente sí, sí. no está escrito así, Ajá. ¿no? Pero de lo que se relata, de lo que vemos en el Evangelio es, en primer lugar, al que dio la encomienda del servicio de ser el Papa, el primer Papa se dice que es Pedro, ¿no? Ujú. Tú serás la roca sobre la cual Ujú. fundaré mi iglesia, ¿no? A ti todo esto que decimos, a ti que dice Jesús, ¿no? A ti te daré las llaves de los cielos, tal, ¿no? Es Pedro, ¿no? Ya, sí. Cuando se relata que está en la última cena, Ujú. ¿no? Se dice que estaba con los apóstoles. Claro. ¿no? Los apóstoles se dice que era una comunidad de varones, ¿no? Ujú. Pero sobre todo los apóstoles. Dentro de los discípulos, ahí sí se cree que había también mujeres dentro del discipulado, ¿no? Ok. Dentro del discipulado. Pero dentro de los apóstoles, donde que en esa cena donde se cree, ¿no? Que está el fundamento y la institución tanto de la Eucaristía como del sacerdocio ministerial, esto es bien importante Ujú. distinguirlo, también se cree que estaban puros hombres, ¿no? Ok. Ahora, que haya sucedido así por excluir a las mujeres, yo creo que no, Sí. ¿no? Yo creo que no ha sido de esa manera. Yo sí creo que hay ciertos servicios que a lo mejor dentro de la iglesia le competen tal vez más al hombre, no por un tema de que las mujeres no puedan hacerlo, ¿no? Creo que también es una cosa que sí tenemos que, según yo, superar, de que porque hagamos distintos servicios, uno sea mejor que el otro. Yo no lo creo así, ¿no? Y para prueba de eso de manera más real, el Papa Francisco otra vez, ¿no? Dentro de la iglesia, dentro de los servicios, ¿no? Que hay en la iglesia como institución, fue muy marcado el hecho de que él nombró a dos mujeres, a dos consagradas, o sea, dos religiosas. Yo les llamé monjas, perdón, pero consagradas. No, pero religiosas. monjas también Sí, es ¿verdad? la manera más popular Ok. de llamarlas, ¿no? Pero Ok. religiosas, consagradas, ¿no? Él nombró a dos monjas, encargadas a una de un dicasterio de la iglesia, muy importante, la nombró como prefecta, la prefecta es la encargada de todo, ¿no? De ese dicasterio, que es velar es la prefectura o el dicasterio de la vida religiosa de la iglesia. Esta mujer no hay nadie más arriba de ella para velar por toda la vida religiosa de la iglesia, hombres y mujeres. O sea, ella es mi jefa. Ya. Ella no lo sabe, que tiene aquí un súbdito, Sí, sí. ¿no? Pero ella es mi jefa, Ok. ¿no? Ella está encargada a nivel de Vaticano de eso. Y me acuerdo, ella sí me acuerdo cómo se apellida, porque se apellida Brambilla. Yo tuve una profesora en Italia que se apellidaba igual, por eso me acuerdo del apellido. Brambilla. Se apellida Brambilla. Y luego hay otra mujer también, que también es religiosa, de ahí sí, no recuerdo el nombre, la verdad, lo podría buscar, pero no recuerdo el nombre. Pero la nombró en un cargo administrativo dentro de la jefatura del Vaticano. Que también dentro de esa administración nadie está por encima de ella. Ok. Ella tiene mucha gente a su cargo. Dentro de eso, algunos que son sacerdotes, algunos que son inclusive obispos, ¿no? Ujú. Hablando del dicasterio que te decía de Brambilla, ¿no? de esta monjita, esta religiosa, ese tipo de puestos usualmente siempre los ocupaban varones y casi siempre cardenales, ¿no? U obispos. Y ella no es ni es cardenal ni es obispa, ¿no? Ok. Obispo. Ella es religiosa, Ok. ¿no? Ella es religiosa y sin embargo el Papa le ha confiado algo que durante muchos años solamente pareciera que se le podía confiar nada más a un obispo, un cardenal. Ok. Entonces lo digo porque hay ciertas cosas de distinción desde un aspecto teológico, Sí. ¿no? De nuestra fe, y hay otras cosas que son de distinción meramente humanas, ¿no? Sí, claro. Y en este aspecto, ya, digamos, yo quiero creer, y siempre quiero creer que vivamos mejor en este aspecto, ya está zanjada esa diferencia entre hombre y mujer, ¿no? Pero para nuestra fe, sí es importante que cada uno de alguna manera, indistintamente hombre o mujer, tenga distintos roles de servicio.
siento que es una gran belleza y una gran riqueza que hombres y mujeres distintamente puedan ejercer distintos ministerios. O sea, ¿tú no crees que sería como lo mejor que cada quien pudiera como decidir qué servicio ejercer independientemente del género? O sea, que, pues, ¿no? Pues en este caso, a lo mejor, si estamos hablando de cargos administrativos o cargos dentro de la iglesia de este tipo de servicios, como lo que te dije de Abraham Vila y esta otra monjita, yo creo que sin duda será cosas que a lo mejor ellas mismas podrán haber dicho, oye, ¿sabes qué? Pues yo me quiero proponer por mi currículum, por tal. Y ahora con mayor razón. Si antes no se podía eso, ¿no? Que dices tú de yo quiero hacer esto, ahora sí se podrá hacer. Sí, sí. ¿No? Ahora sí se podrá hacer. Yo creo que eso está bien. ¿Y crees que eventualmente sí migre que haya como esta parte de sacerdotisas o justo como está lo que tú dices, que no haya como distinción de servicios? O sea, en plan de género. O sea, yo creo que ahí no. Pero no es por el género. No tiene que ver con el género. Tiene que ver más con un aspecto, como te decía, teológico, ¿no? Ok, o sea, pero esa parte teológica no se finca de algún modo en esa como cultura de género que teníamos años atrás. Ya. No sé si me explico. De alguna manera sí hay que ser honestos también de que la iglesia, ¿no? También la iglesia es hija de su propio tiempo. Sí, ¿no? sí, totalmente. Eso es totalmente, ¿no? Que anteriormente, pues sí, toda la cultura, ¿no? Muchas civilizaciones, en las cuales también está la iglesia, sin duda eran mucho más, ¿cómo decirlo? No me gusta decirlo machista, se me hace hasta vulgar de alguna manera, pero sí era mucho más, vamos, el hombre tenía mucho más participación, mucho más, aparentemente mucho más poder, aparentemente, ¿no? Y sí, eso es verdad, ¿no? Eso sin duda. Nuevamente, en el aspecto teológico es importante, ¿no? El hecho de que Jesús sea el esposo y que nos tenga a nosotros, sus ministros, que ejercemos un solo servicio y tenemos como cabeza a Jesús, ¿no? Donde yo no estoy separado de él, pero él es el mismo esposo de siempre, pero a través de mí, ¿no? Y la iglesia tiene el aspecto femenino, ¿no? Que la iglesia es justamente la que sigue congregando y dando hijos al mundo, ¿no? A la fe. Entonces, ahí está un poquito como, hay una distinción, pero no quiere decir que uno sea menor que el otro, ¿no? Y eso es importante recordarlo. Por último, en este aspecto también se olvida, el Papa es y eso se dice, ¿no? Y es como casi un título, es el primer siervo entre los siervos, ¿no? A veces olvidamos que lo que vino a hacer Jesús a este mundo no vino a dominar, ¿no? No vino a ser una autoridad en un sentido, eso, como otro Herodes o como otro Pilato. Y autoridad la va a decir mi servicio, ¿no? Y eso es lo que vino a instaurar, ¿no? Es un servicio, ¿no? No es un cargo de autoridad, ¿no? Claro, no sé si... sí. No, sí, o sea, sí. Sí. Es que no, a ver, sí te entiendo. O sea, al final también está esa parte más de orígenes, de fundamentos, que no. O sea, que al final son pilares de la religión, de la teología, como tú dices. O sea, un poco ahorita que hablabas, yo decía, bueno, es que sí, a lo mejor hay mujeres que quieran dedicar su vida a lo mejor a la religión, pero que no quieren como este papel de seguir dando como lo que tú dices un poco como hijos, sino pues ser parte activa de otra forma, ¿no? Ah, claro, o sea, sí, y lo hay. Por ejemplo, no sé, o sea, te digo, o sea, hay muchas, bueno, lo mismo, ¿no? Yo dentro de mi formación, en mi teología, yo tuve grandes profesoras, ¿no? Teólogas o doctoras en bioética, que su servicio en la iglesia es ese. Claro, ¿no? Y eso sí es una posibilidad muy grande, ¿no? O sea, habrá muchas mujeres que todavía consagrarán su vida, ¿no? Como la vida de un convento o la vida religiosa, pero hay muchas otras mujeres dentro de la iglesia que ejercen inclusive eso, cargos de autoridad, ¿no? Y los hay, y los habrá muchos. Ahorita te dije dos que son muy altos. Muy altos, o sea, son bastante, digo, o sea... Eso yo la verdad no lo sabía. Son bastante altos, o sea, te digo, no hay nadie por encima de estas dos mujeres en ese cano que tienen, ¿no? Y el Papa fue el que les dio ni siquiera esa oportunidad, no sé cómo decirlo, pues
Es que es normal, si tú tienes la capacidad y tienes la competencia, Entonces, vea lo mismo si eres hombre o mujer, Claro, tienes la competencia, claro. ejerce este servicio, Okay. donde Eso me sí encanta, tendrás sí. autoridad, Claro. ¿no? Pero es un servicio, a fin de cuentas. Pero como dices, va más allá de la autoridad por autoridad, ¿no? Exactamente, O sea, va más allá por eso. O sea, tienes competencias que Ok. dice, es la persona adecuada. Oye, que te llamas Roberto, me es indiferente a mí eso. Eres la persona adecuada. Claro. ¿Te llamas Roberta? Roberta, por favor, adelante, ¿no? O sea, Buenísimo. creo que es importante. Perfecto. Oye, Diego, ya vamos, prometo ir cerrando porque ya se nos alargó un poquito. Okay. Pero, a ver, otra de las dudas que también siempre he tenido es, y va muy en línea con lo que estamos platicando un poco, más de quizá los dogmas o el deber ser o no ser de alguien, por ejemplo, que dedica su vida a la iglesia. ¿Por qué un sacerdote no se puede enamorar? O sea, tengo entendido que tiene esta parte de, bueno, no se puede casar, ya sabes, o sea, como que tengo entendido que es mucho este lado de decir, yo me caso con la iglesia, me caso con, no sé si es Jesús, me caso con la religión, o sea, como que tú dedicas tu vida a esa parte de casarse y de con amor o de devoción a la iglesia. Pero lo que yo también luego pienso es, siendo la familia como algo tan fundamental como la iglesia, como uno también de los pilares, o sea, eso a mí para que veas, por ejemplo, el cristianismo me parece cool, o sea, como que digo, a ver, que los pastores puedan tener familia y a la vez ser, pues dedicar su vida a la iglesia como profesión y no predicarlo, es palabra de Dios, me parece padre, ¿por qué aquí no? Sí. Bien, fíjate, ahorita cuando dijiste que un sacerdote, después hiciste una distinción tú misma, ¿no? Sí, pero fíjate, me gustó también lo primero que dijiste de enamorarse. Ese soy yo, ¿eh? Yo y creo que muchos hermanos míos en el sacerdocio lo compartirán. Yo no creo en una vocación auténtica de un sacerdote si nunca se enamoró. Ok. Para comenzar. Para bien suyo, ¿no? Preferiblemente que haya sido antes, ¿no? Pero si nunca te enamoraste, yo no sé qué tipo de ministerio vas a hacer, ¿no? Okay. Porque el ministerio del sacerdocio es un ministerio que tiene que ver mucho con el amor, ¿no? Y fíjate, a lo mejor no se sabe, pero en la iglesia occidental, ¿no? Occidental, me refiero a cultura mucho, durante muchos años, ¿no? La tradición poco a poco fue llevando a que el sacerdote mejor viva célibe. Célibe quiere decir, ¿no? Que no convivas con una persona, con una mujer, ¿no? En este caso. Poco a poco fue evolucionando eso en el servicio, ¿no? Acordémonos que hablamos de servicio. En el servicio se fue que era mejor. Eso por un lado, dejémoslo aparte. En la iglesia oriental, sobre todo en la iglesia oriental, todavía hay sacerdotes que están casados. A lo mejor mucha gente no lo sabe, porque no es nuestra cultura, no vivimos en Oriente tú y yo. Claro. Pero hay sacerdotes, y no sabía decir quiénes o cuántos, la verdad que no lo sé, no desconozco el todo, pero están casados. Y dentro de su vida sacerdotal y ministerio que hacen, tienen una vida familiar, ¿no? Y es una tradición que se ha llevado así por años, ¿no? Por muchos años. Pero desde este lado de Occidente, también lleva muchos años la tradición donde se vio muy conveniente, ¿no? Que el sacerdote no tuviese pareja. Y esto mucha gente no lo sabe. Pero el Código de Derecho Canónico, cuando habla del tema del celibato, no lo define como un tema de prohibición. No lo define como un tema ni siquiera como de obligación. Lo define como muy recomendable. Así es como lo define, ¿no? Porque yo no tengo pareja, además que también soy también religioso, ¿no? Pero el que otros sacerdotes no tengan pareja viene de una muy recomendada, o sea, una muy fuerte recomendación de la tradición de cómo se ha ejercido el ministerio. Ministerio, servicio es lo mismo, ¿no? Y te voy a decir por qué. En el día a día, el sacerdote tiene un ministerio que es tan vasto que si quisiese, sobre todo el sacerdocio que se ejerce aquí en Occidente, ¿no? En nuestra cultura, que llevar una vida familiar sería una vida familiar muy pobre. Porque tendría muy poco tiempo para estar con su familia. Tendría muy poco tiempo para estar con sus hijos. O sea, de manera real, sería muy poco el tiempo que pasaría con su familia. ¿Qué tipo de calidad de vida le vas a brindar a esa gente que está, pues sí, que de alguna manera pues está contigo, ¿no? Porque, digo, los párrocos, sobre todo, a lo mejor dices tú, bueno, los párrocos tienen mayor facilidad porque están en su parroquia
muchos años, pero muchos años, pero no siempre, a veces un párroco está un año, a veces está 2, está 3, y luego lo mueven. Y luego inclusive hay muchos párrocos que lo mueven a donde a lo mejor si quisiera tener una vida familiar, a lo mejor no tendría la oportunidad de ofrecer a lo mejor exactamente la educación que quisiera a sus hijos, tener acceso inclusive a buenos hospitales o clínicas, porque hay muchos párrocos que ejercen su ministerio en comunidades no tan civilizadas a veces, no tan urbanas, ¿no? Y es como que, pues estoy solo, porque solo me puedo atender a mí mismo, pero mi esposa, mis hijos, ¿no? Y luego el trabajo, o sea, el ministerio que hace el sacerdote no es tan remunerable para sí. Sí, ya. Es remunerable también, pues, para su parroquia, sí, por supuesto. ¿no? Sí. Pero, oye, pagarle una universidad a mi hijo de lo que va haciendo de la parroquia, universidad, no sé, o educación, un seguro médico. O sea, ya cuando ves el todo, ¿no? De lo que implica, ¿no? O sea, hablar de una vida matrimonial y de familia, quien quiera hacer bien las cosas, pues no te dediques al sacerdocio, porque no lo vas a hacer, o sea, no vas a tener el tiempo para hacerlo. Por eso poco a poco esto sí evolucionó en la iglesia y después también se desarrolló, porque fíjate, sería contradictorio, porque Jesús se refería a sí mismo como esposo, ya dijimos en qué sentido, ¿no? Pero también igual, poco a poco se dijo, bueno, se refirió a sí mismo como esposo, pero ¿quién era su mujer? ¿No? O sea, ¿dónde está escrito quién era su mujer? ¿Con quién convivió? Entonces también después se desarrolló una teología cristológica de su persona, donde también vivamos como el Señor vivió, ¿no? Donde nosotros deducimos que el Señor vivió sin pareja, porque luego también sería todo el tiempo con estos 12 cuates, ¿no? ¿En qué momento tendría intimidad con su pareja? Trayendo de un lado para otro. Sí, claro. O sea, si usted decía de sí mismo, no tengo dónde reposar la cabeza. Claro. Su mujer diría, pues, ¿qué culpa tengo yo? Claro. ¿Por qué no tenemos una casa? ¿No? Sí. ¿Por qué siempre estamos de casa en casa ¿no? Y a veces duermes en el cerro, porque se decía que a veces así dormía, ¿no? Jesús. Entonces, en parte es por eso. En Oriente, no regresando a esa parte, las condiciones se han dado de alguna manera para que puedan tener una vida estable y tener parroquia o tener una iglesia y una comunidad, ¿no? Por el tema que tú decías de los pastores, hacen un servicio, pero su familia está primero. Sí, Acá en el sacerdocio está primero toda mi familia, que es la iglesia. Es un poquito por ahí. Pero ya me hace más sentido, ¿no? Eso hace más sentido, claro. Total. Oye, digo, y a ver, ya te juro, no me quedan 2 preguntas. No te preocupes. 2 citas. Se alargó, pero ha sido para mí también muy enriquecedor. A ver, hay una que la verdad no estaba en el guión, pero ahorita la pensé y es algo que también he tenido en mente, que es el tema, y va en línea totalmente con esto del celibato, ¿no? Y demás. La iglesia, sabido, ¿no? Condena el hecho de, por ejemplo, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿no? O sea, a ver, pues ahora sí lo tenía entendido yo. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿por qué? Os entiendo, por ejemplo, esta parte que puede ser de la lujuria, ¿no? O sea, que puede caer en un pecado capital que es la lujuria, que eso pues no, y como que siento que la iglesia entiende las relaciones sexuales más en términos reproductivos, ¿no? De que justo a lo mejor pasionales o carnales. Reproductivos y unitivos también. El tema unitivo es muy importante. Ahorita me explicas. Sí. Pero, no, mi duda justo es, o sea, ¿por qué condenarlo así o como poner todo en el cajón de, todo lo que es fuera del matrimonio es lujurioso o que no tiene fin reproductivo, está mal, es pecado capital, cuando a lo mejor hay relaciones sexuales que se dan fuera del matrimonio, pero con todo el amor del mundo, ¿me explico? O sea, como que con eso que yo creo que es la esencia y fin de eso. Sí. Bien, hay que hacer una distinción clara aquí que es, o sea, el tema de la relación, ¿no? Conyugal, íntima, en este aspecto, ¿no? Sexual, coital, ¿no? Por decirlo así, tiene lo que te decía, ¿no? O sea, tiene dos como fines, ¿no? Grandes. Uno es, sí, sin duda, la parte reproductiva, sí, que aparte es una cuestión muy natural, ¿no? Sí, claro. Si no hubiese ese fin, ni tú y yo estaríamos aquí, claro, ¿no? O sea, ¿quién nos reprodujo? Sí, ¿no? sí. Entonces, ese es un aspecto muy evidente, ¿no? Sin duda. Otro aspecto es justamente el tema unitivo. Pero como te decía, el tema unitivo es que también es un fin en sí mismo, ¿no? No es el único, pero es un fin en sí mismo, que esa unión conyugal, coital que puede haber entre los esposos, el
fin sea que les ayude esto a que se amen más, ¿no? A que se amen más. Esos dos fines están. Pero para la iglesia, sí, para la iglesia van los dos. Van los dos, ¿no? Para la iglesia van los dos fines. No van juntos, no van separados. ¿Por qué se dice que relaciones sexuales fuera del matrimonio, mejor no? ¿Por qué se dice? Porque también es constatable, de alguna manera, y por eso es importante, ¿no? En su normalidad, ¿no? Biológica, casi se podría decir, no sé, porque no soy biólogo ni no soy científico en este aspecto, pero Dios, de alguna manera, en su creación, tanto al hombre como a la mujer, si llegan a unirse, es muy posible que puedan tener un hijo, ¿no? Claro. Hay mucha gente que de manera muy fácil tiene hijos y hay gente que no se explica más. Sí. Pero sin embargo, está dentro de esa potencia, ¿no? Sí. Dentro del hombre. Y es constatable, ¿no? Y lo podemos ver, que si hacemos un uso irresponsable de una facultad tan grande que tiene el hombre, de poder procrear. O sea, si tú... Mujer, hombre. Sí, ajá, cualquiera de los dos, ¿no? Que tiene esa capacidad de procrear, pensemos y veámonos a nosotros mismos, vete a ti mismo, ¿no? Como la China, ¿no? Que te dice, sí, ¿no? La China camarera. ¿Qué responsabilidad tan grande es el haberte dado a luz y haberte dado una vida, ¿no? Sí. Y si, como dicen, que otra vez te digo que es vulgar en el sentido de, como dicen, una calentura hubo ahí por ahí. Tuvimos un hijo, qué flojera, abórtalo. O sí, o ¿quién lo cuida? ¿Tú o yo? Patria potestad, lo veo. ¿Sí me explico? Ya, sí. Dices tú, otra vez, ¿no? O sea, tú dices que eres, ¿no? Feminista, yo también, me consideraría también de esa manera, me consideraría muy, muy humanista, en el sentido del género humano es injusticia, darle una vida a una persona donde no tuviese como fin, como decirlo, un amor grande que le cuide, tanto de papá o mamá. Claro, okay. Entonces, por eso la iglesia lo recomienda. Otra vez, sí, la iglesia altamente recomendable. Es altamente recomendable y a un punto también de pecado. ¿Por qué? Porque si descuidas de esa potencia tan fuerte que tienes y haces un uso de ella de manera irresponsable, tristemente de manera colateral puedes hacer mucho daño a mucha gente, abandonando un niño, abandonando una madre. Sí. ¿Sí me explico? Sí, por supuesto. Y eso es, oye, qué injusto, como tú decías, qué injusto. Sí. ¿No? Si vas a tener una vida de este mundo, dale todo el amor que le puedas dar. Claro. No, es que no sabíamos, que no sé qué, nomás fue una cosa del momento. Compadre, la vida es tan importante que no es cosa del momento. Sí, te lo digo porque yo estoy vivo y tú estás viva. Sí. ¿No? Por eso, otra vez, pero... la iglesia antes, que era más fácil, volvemos a lo que te dije hace rato. No lo hagan, es pecado. Sí, claro. Y te meto miedo, pues no lo vas a hacer. Sí. Pero es mejor decirte por qué. ¿No? Y creo que se entiende más el por qué. Porque aparte es inevitable, o sea, en el sentido totalmente. Porque es natural, o sea, puede pasar que si Sutanito y Sutanita se encuentran y tienen una unión coital, a lo mejor puede ser alta que tenga un hijo. Totalmente. ¿Y qué vas a hacer con esa vida el día de hoy? ¿No? Perfecto. Creo que es bien importante eso. Sí. Ok, ahora sí, última, para cerrar. Diego, ¿por qué sí creer en una iglesia que no deja de ser justo llevada por seres humanos? Los seres humanos cometen errores, a veces incluso hemos visto que han cometido delitos. ¿Por qué sí creer en esa iglesia? ¿Y qué le podrías justo decir a esas personas que a lo mejor se han alejado de esta misma iglesia humana, ¿no? Llevada por seres humanos, por este tipo de situaciones? ¿A ti qué te ha reconfortado cuando pasa esto? Sí, buena pregunta, caray, ¿no? Y igual una distinción, cuando hablamos a lo mejor de gente que se ha alejado de la iglesia, vamos a suponer de manera positiva, ¿no? Presuntuosa, pero positiva, de que hablamos de una persona que se bautizó en su momento, ¿no? Lo bautizaron, ¿no? Sí. Quien no ha estado bautizado, pues digamos, nunca se ha acercado. Sí, de acuerdo. ¿No? Eso es distinción. Completo. Ahora, hay muchos. Yo inclusive, digo, a una edad muy temprana, pero yo también en un momento me dejé de la iglesia.
La verdad, inclusive, y siento que es hasta más infantil, y lo era, y pues, adolescente, me alejé simplemente por flojera, ¿no? Que si te alejas por flojera creo que sería algo muy maduro, ¿no? Como persona al día de hoy, a tu edad o la mía, decir, me alejé por flojera porque no me gusta ir a misa. Sí. Sería muy maduro decir eso, Sí, de ¿no? acuerdo. Si me alejo, que sea algo por algo que realmente sea de gravedad, ¿no? Claro. Como esto que tú dices, ¿no? Ciertos delitos, ¿no? Ciertas cosas muy duras, ¿no? En la iglesia que han pasado. Ujú. Eso sí dices tú que lo entiendo porque te alejaste. Ahora aquí, lo que a veces se nos ha olvidado, y es una cosa que esto sobre todo Juan Pablo II, a menos del que yo recuerde, fuertemente insistía mucho que la iglesia somos todos los bautizados. Okay. Todos. Perdón, Diego, te paso. ¿Sabes quién nada más repite? La iglesia somos todos los bautizados, ¿no? En este caso, también tú. Y en este sentido, tú también eres responsable y corresponsable de por qué a lo mejor alguien se alejó, Sí. ¿no? Todos somos. A veces ese tipo como de ese tipo de tareas es como que se dice, eso es responsabilidad de los padres, del sacerdote o del obispo, del cardenal. No, de eso somos responsables todos, ¿no? Eso en primer lugar. Y que a veces lo olvidamos, Claro. ¿no? A mí me tocó, tristemente, digo, pero hace poquito, no cuento todo, ¿no? Porque para guardarla a las personas, supuesto. ¿no? Pero me tocó el caso de una persona que se alejó de la iglesia, no por un sacerdote, sino por otra persona igual que ella, ¿no? Y se alejó, no fue el padre, sino que fue una amiga suya, la que por alguna conversación que tuvieron, ya sabes que si es en la iglesia, no, yo no quiero estar ahí, ¿no? Y se fue, ¿no? En este caso no fue un padre, eso en primer lugar. Y luego otra cosa es, hay que recordar que la iglesia, aunque se dice que es santa, porque Jesús, ¿no? Y Dios, que tiene su origen en la mente de Dios, es santo, ¿no? Es una iglesia que está llena de pecadores, ¿no? Y pecadores, también hay que saber qué significa eso, ¿no? ¿Qué significa pecado? Que a veces la gente no lo sabe, ¿no? Pecado, no crees que soy muy bueno en esto, ¿no? Pero pecado viene una palabra hebrea que es jata. Okay. El hebreo tiene un lenguaje, tiene muy pocas palabras en su vocabulario, pero tiene un contenido muy rico cada palabra, ¿no? O sea, una palabra puede significar muchas cosas. En el caso preciso de jata significa errar. Okay. Y de manera más precisa, errar el blanco. Tal cual el blanco común. Sí. ¿Cómo se llama? Exactamente. A mí también se me olvidó, pero bueno, sabes a qué me estoy refiriendo, ¿no? Errar el blanco tal cual, ¿no? Entonces el pecado es un error, ¿no? Entonces el pecado, siendo error, todos cometemos errores. Claro. Todos, ¿no? Y el error es bueno, tiene su parte buena, porque el error nos hace corregirnos como personas, ¿no? El error no merece castigo, merece corrección. En ese aspecto, todos vamos evolucionando para que vayamos tratando de cometer cada vez menos errores, ¿no? Entonces, yo tengo fe en la iglesia porque tengo fe en mí mismo, en el que yo cometo errores, pero puedo enmendarme de ellos y puedo corregirlos. Todos cometemos errores. Hay médicos, ¿no? Hay muchos casos, y es un ejemplo clásico, ¿no? Con este tema de la iglesia. Hay médicos, a lo mejor una operación no salió bien, pero no vas a desconfiar de la medicina. Sí. ¿No? Vas y buscas otro médico, tal vez. Claro. ¿No? Pero sin embargo, la medicina es buena. O sea, no se justifica, evidentemente, el error. Simplemente se toma para aprenderlo. Para aprenderlo. ¿No? No se justifica, ¿no? Ni se justifica, ni tampoco se debe de esconder, ¿no? De acuerdo. Oye, esto estuvo mal, ¿no? Hay que reconocer que estuvo mal y hay que enmendarlo, ¿no? Cosa que a la iglesia le ha costado mucho de manera cultural, porque es muy penosa para ella el tema del escándalo. Claro. No quiere causar escándalo, ¿no? Pero vivimos en un mundo ahora, a mí me gusta, donde, ¿sabes qué? Ya nadie se puede esconder, ¿no? Ni iglesia, ni nadie. Ahora, para mí es algo bueno, los errores serán evidentes y hay que corregirlos, y eso es muy bueno, ¿no? Y es algo muy positivo. Pero yo confío precisamente por eso, ¿no? Porque todos nosotros formamos la iglesia, no somos santos del todo, ¿no? Cometemos errores, pero podemos aprender de ellos, ¿no? Sí, de acuerdo. Y en eso sí va evolucionando, ¿no? Porque la iglesia sí es una institución humana, la fundó Jesús,
la confió a los seres humanos, no nada más a los obispos o los apóstoles, sino la confió a todos nosotros, ¿no? Claro. Entonces, quien se haya alejado, seguramente le habrá pasado como esa experiencia de, híjole, pues me operaron de la rodilla y quedé mal, pero pues no desconfío de la medicina, simplemente me busco otro doctor. En la iglesia hay de pastores a pastores, ¿no? Sí, de acuerdo. Hay de sacerdotes a sacerdotes, y también igual, no los justifico, pero son hombres, son personas, ¿no? Y se pueden equivocar, pero no te alejes por eso, ¿no? No te alejes por eso. Busca otra puerta, ¿no? Pero la iglesia somos todos y la iglesia va creciendo de manera colectiva y se va superando poco a poco, ¿no? Como institución humana. Súper. Pues ahora sí, Diego, eso sería todo. No sé si tú quieras agregar algo o si tienes, por ejemplo, alguna reflexión con la que quisieras que la gente se quedara. Sí, gracias, Primero, a lo mejor no al final también otra vez, ¿no? Pero agradecerte, ¿no? Agradecerte por la invitación, por el espacio. Aquí un poquito confío también diciéndote, y te lo dije a ti, ¿no? Que era la primera vez que participaba en un podcast, ¿no? Como tal, desde el cual para mí ha sido una experiencia muy, muy grata, ¿no? Qué bueno. Me ha gustado, ¿no? Creo que me ha hecho bien también, inclusive a mí, ¿no? A mí también como sacerdote me ha hecho un bien muy grande, ¿no? Eso por un lado. Y sí, una cosa que a lo mejor pudiera recomendar sería, pues no sé, que así como esas preguntas que tú te has hecho sobre la iglesia, ¿no? Sobre la fe, no, que toda la gente que te escucha, ¿no? Que te ve, que también se haga las mismas cuestiones, ¿no? Los mismos cuestionamientos. A veces creemos que está mal, ¿no? Cuestionar, creemos que está mal dudar. La duda es muy natural, muchos dudamos de muchas cosas, ¿no? Hay una parábola del Evangelio que me gusta mucho, que es la parábola, a Jesús le gustaba mucho hablar del campo, ¿no? Del campo, campos de cultivo, y él habla de un campo donde va creciendo indistintamente trigo y cizaña, ¿no? La cizaña y el trigo, cuando van creciendo y son plantas muy jóvenes, se parecen demasiado, no hay distinción. Conforme van creciendo y cuando ya tienen las espigas maduras, la cizaña es una espiga infructífera, no hay nada con la que se pueda hacer con eso, pero el trigo sí es muy rico. Pero solamente hasta que crecen y están maduras las dos, ¿no? Los dos cultivos, hasta ese punto se pueden distinguir. Me gusta mucho esta imagen porque la aplico sobre todo en el tema de la fe. En el tema de la fe, en el sentido de se va creciendo entre ciertas dudas, ¿no? y ciertas preguntas que encontraron respuesta, ¿no? Pero si no te preguntas, pues ¿cuándo vas a encontrar respuestas? Claro. En cualquier campo. Entonces, háganse esas preguntas, ¿no? Y que ese preguntarse, ¿no? De sincero corazón, seguramente a muchos les volverá a traer a la fe que es bella, ¿no? Que es verdadera, y lo que decíamos, ¿no? Que hemos insistido mucho, que no excluya a nadie, ¿no? Todos somos criaturas de nuestro Papá Dios, y nuestro Papá Dios nos ama a todos de manera indistinta. Y si hay que preguntar muchas cosas para regresar otra vez a casa, hagámoslo, preguntemos. Perfecto, Diego, pues muchísimas gracias otra vez por estar aquí, por gracias toda esta, pues sí, sabiduría, por todas estas respuestas, porque creo que no es fácil, o sea, al final, no sé, o sea, yo hasta tenía como miedito de que pues, este podcast, este episodio nunca se pudiera dar, porque yo dije, a lo mejor ningún sacerdote va a querer venir y enfrentar a estas cuestiones que a lo mejor algunas son más incómodas que otras, pero en general cuestionan, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo la apertura, la disposición y pues todo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos, hasta la próxima. Gracias.